Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Control Alt Meet, donde hacemos entrevistas sobre tecnología a personas relacionadas con la tecnología directa o indirectamente. En este episodio tenemos a Miriam Urbano, bienvenida, Hola, buenas tardes. que es una especialista, digamos, o no sé cómo definirlo exactamente, podemos decir coach, Dora. mm, sobre, y bueno, que tratas un tema muy interesante, que es el tema de la felicidad digital, que es lo Ujú. que quiero que tratemos en este episodio, porque además lo hemos estado hablando ahora un poco fuera de cámara, que cada vez tenemos más tecnología alrededor. Es decir, estamos con WhatsApp, que es email, trabajamos, todo con tecnología. Y al final, yo pienso que la tecnología, es decir, nos ha ayudado, obviamente, pero claro, ya quizá estamos llegando a un punto de saturación, ya no solo por nosotros, sino nuestros sentidos y todo lo que conlleva. Y bueno, vamos a hablar un poco, pues, de qué es esta felicidad digital, de qué nos afecta, también un poco, pues, por ejemplo, el acceso a tecnología a niños, etcétera. Lo primero que siempre me gusta hacer en este podcast es presentar a la persona que está, que yo te voy a dejar que te presentes tú porque creo que te vas a presentar tú mejor que yo. Así que, adelante. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer compartir tertulia y hablar de algo que a mí es que me apasiona y porque me apasiona precisamente porque me toca de cerca y porque hablo desde la experiencia dura, pero experiencia. Entonces, bueno, yo soy consultora y divulgadora en materia de bienestar digital, sobre todo para profesionales y para empresas. Al final, el bienestar digital o la felicidad digital, como a mí me gusta definirla, habla de equilibrio. Yo soy una persona que defiende que la tecnología es buena, es maravillosa, es una herramienta fundamental y esencial para nuestro día a día, sobre todo en el ámbito de los negocios, del desarrollo profesional. La necesitamos. De hecho, ahora con los avances, con el boom de la IA que está en todas partes, ya no podemos hacer nada sin tecnología. Pero es cierto que necesita de un equilibrio, necesita de saber realizar un uso responsable y saludable de esa tecnología. Yo de hecho no puedo demonizar la tecnología, aunque en una etapa de mi vida lo hice, porque he vivido toda la vida con ella. Es decir, yo monté y desmonté mi primer ordenador antes de hacer la comunión. O sea, llevo años programando, años dedicándome también a las herramientas digitales, a la transformación digital y he presenciado en primera persona las bondades de la tecnología. Es decir, todo lo que tiene que ofrecernos. Pero también presencié las consecuencias de un uso poco responsable y poco limitado. Y yo, por ejemplo, en mi caso, pues el vivir hiperconectada las 24 horas del día, al final era pues encima emprendedora, un trabajo pues de pantalla todo el día, cuando no estaba programando estaba gestionando clientes, cuando no estaba mirando métricas, cuando no estaba consultando el email, viendo un WhatsApp, sin horarios, sin límites, incluso en mi propio tiempo libre, pues también hacía uso de la pantalla, pues las Claro. redes sociales que al final empiezas con esto que ahora se habla del scroll infinito, que empiezas a darle a la red social de turno y para cuando te das cuenta han pasado 3 horas y dices, bueno, ¿y qué he hecho yo en estas 3 horas? Pues estar delante de la pantalla. A mí esa hiperconexión me llevó a perder la vista. Es decir, yo me quedé totalmente ciega de la noche a la mañana y perdí el sentido de la vista durante pues prácticamente 2 semanas. Es decir, y que fue algo que me chocó muchísimo. De hecho, fui pues de ronda de médicos, me hicieron muchas pruebas. Yo pensaba que era algún tipo de subida de tensión del ojo y finalmente, bueno, pues me dijeron que lo que tenía era una crisis de estrés y de agotamiento nervioso, de estar tan sumamente agotada, tan cansada, tan estresada, pues Sí. que había dejado de conectar con el sentido de la vista. Y ahí pues en ese momento me di cuenta de la importancia de poner límites para darle a la tecnología el sitio que merece, que al final es ese, el de ser una herramienta a nuestro servicio. Y eso es muy importante, que al final sepamos que la tecnología puede ofrecernos muchísimo, pero sobre todo cuando somos capaces de hacer que esté a nuestro servicio y no al contrario.
Y desde ese momento pues empecé a trabajar, a estudiar muchísimo sobre esto, a probar, a investigar a ver qué es lo que a mí me funcionaba y luego probarlo también con mis clientes, porque yo también veía a mi alrededor personas que tenían las mismas situaciones. De hecho, esto es como cuando te compras un coche y al Sí. día siguiente ves el mismo coche por todas partes que hasta entonces no lo habías visto. O cuando tienes un hijo y de repente todo el mundo tiene niños, pues igual. O sea, yo empecé a ver casos que a lo mejor antes me pasaban desapercibidos, pues de Ujú. personas de mi entorno que igual, que no eran capaces de desconectar del WhatsApp, que Mm. vivían todo el día en el email, la típica persona a la que le mandabas un email y al segundo te estaba contestando siempre, Ujú. o que incluso te exige respuesta a esas horas. Y empezaba a haber muchos casos de personas así, pues que tenían cuadros de estrés, que luego llegaban incluso a desarrollar una fobia a la tecnología, que no querían ni acercarse a ella porque la culpaban de todo lo malo que les estaba pasando. Y decidir trabajar en eso y asesorar a empresas, a profesionales para mejorar el bienestar digital en su día a día, porque al final, cuando mejoramos ese ámbito de nuestra vida, que al final es algo que ocupa mucho espacio en nuestra vida, como te decía, que la tecnología forma parte esencial de nuestra vida, Mm. cuando mejoramos ese ámbito tan amplio, mejora nuestra productividad, mejora nuestra salud mental y física, mejora al final nuestra felicidad. Y en el Mm. ámbito de los negocios, las personas felices son personas más productivas que generan mejores resultados y mejor negocio. Así que en ese camino estoy ahora mismo. Bueno, que eso, ya te digo, cuando yo vi el término de felicidad digital, me llamó muchísimo la atención. Y bueno, también has escrito, o bueno, ahora mismo técnicamente cuando salga este podcast aún no habrá salido tu libro, pero ¿cuándo me dijiste? ¿El 22 de febrero? Y ¿Me 2 de dijiste? febrero. 22 de Sí, febrero de 2024, pues si alguien sí, lo correcto. ve. Pues has escrito este libro que, bueno, trátanos un poco pues de qué va, de qué has tenido que investigar o qué temas tocas. Pues mira, al final existe el concepto de bienestar digital Ujú. y de salud digital, que es algo que está muy, muy extendido, que es pues ese trabajo por hacer un uso saludable de las tecnologías. Pero cuando yo empecé a trabajar en eso me di cuenta de que había que ir un poco más allá y no solamente tener en cuenta ese bienestar digital, sino también ese equilibrio, ese término de equilibrio que al Mm. final está relacionado con la felicidad en sí misma. Al final somos más felices cuando logramos equilibrar los distintos aspectos de nuestra vida. Por eso a mí me interesó tanto cambiar bienestar por felicidad y sacar exprimir esa parte del término, porque al final para mí la tecnología tiene mucho que ofrecernos. Entonces, para mí felicidad digital es eso, es saber exprimir el lado bueno de la tecnología, sacar todo lo bueno que tiene para nosotros, pero dándole el lugar que merece, poniéndola en su lugar, tratándola Ujú. como herramienta y hallando un equilibrio. Todo en la vida, cuando está equilibrado, funciona mejor. Mm. Y con la tecnología pues pasa absolutamente igual. Entonces, bueno, pues en este primer libro, Felicidad Digital, es un libro muy práctico donde se trata sobre todo de comprender, conocer y así poder mejorar el impacto que tiene la tecnología en diferentes ámbitos de la vida. En Ujú. este caso, pues son tres bloques principales, que es al final la relación con el entorno, pues cómo concebimos el mundo Mm. a través de los ojos de la tecnología y con el uso de la tecnología. Un segundo bloque de cómo afecta la tecnología a las relaciones personales. Pues tratamos Mm. conceptos como, por ejemplo, el fabbing, el sharenting, el grooming, Mm. al final relaciones de persona a persona, cómo afecta la tecnología cuando está entre medias de esas relaciones. Y por último, la parte de salud física y mental, porque no solamente afecta a la parte de salud emocional, es decir, pues de estrés, de ansiedad, de adicciones, Mm. sino también a la parte física, pues con problemas como por ejemplo la WhatsAppitis, pues que es esa tendencia que Wasapitis. de la, Nunca lo había escuchado, ¿eh? existe el término, es esa dolencia en las manos y en los dedos de tanto Mira. utilizar el teléfono para escribir, pues te crea esa dolencia física. Mm. Es decir, al final, pues el libro y al final mi labor en el día a día, pues publicando en LinkedIn y a través del blog, del podcast, es
que la gente logre comprender, conocer cuál es la dimensión que tiene la tecnología en su vida y cómo afecta para bien y para mal. Conocer todos esos términos que a veces pues suenan a chino, nomofobia, fabbing, Sí. grooming. Es que al final se escuchan esas cosas y Sí, dices, se pero bueno, ¿esto escucha y qué es es? como, bueno, ok. Pero Efectivamente. muchas veces o sea, yo hay muchos términos que además, gracias a ti los he visto y claro, he dicho, ¿esto qué es? Y me pongo a mirarlo y digo, joder, pues esto lo hago yo. O sea, hay cosas que no sabemos pero que lo hacemos. Claro, ¿no? Y al final el libro, por ejemplo, tiene cada capítulo, es decir, cada capítulo es una temática. De hecho, es un libro que se puede leer, no tiene por qué leerse de manera lineal, sino que es una guía que tú puedes consultar. Ahora me leo este capítulo porque es algo que me toca o que me preocupa especialmente, salto a este otro y puedes ir leyéndolo en el orden que quieras, porque cada capítulo de manera independiente funciona solo. Pero cada capítulo está ligado a digamos, a una afección o a una adicción tecnológica y además cuenta historias reales de mías mismas o de mi entorno, de personas que conozco, con las que he tratado y que hacen que te pongas en la piel en los zapatos de esa persona y que muchas veces gracias a esas historias identifiques conductas tuyas que de otra manera no identificarías. Pues que te sientas reflejado, que muchas veces nos pasa eso, que leemos de manera más teórica y decimos, bueno, esto a mí no me afecta. Hasta que escuchas el caso de alguien o lees la historia de alguien y dices, ostras, que a mí me pasa algo muy similar, o que yo me veo reflejada en esto y en esto. Igual debería empezar a preocuparme por esto y no a preocuparme, sino a ocuparme y a decir qué puedo hacer para mejorar. Y así termina también cada capítulo, con una hoja de ruta, con consejos y con claves muy prácticas de cómo mejorarlo y de cómo al final tomar el control o retomar el control de ese ámbito. Eso es súper interesante porque, como digo, yo te puedo decir que vengo de un fin de semana actualizando un curso. O sea, estoy todo el día. O sea, yo soy el mejor ejemplo de, oye, yo necesito eso, desconectar un poco. Y bueno, aparte con este libro, cuando lo saques, o antes de sacarlo, tienes como una bonificación, no sé cómo me habías dicho antes. Sí, bueno, según cuando cada oyente escuche el podcast, si lo escuchan antes del 22 de febrero de 2024, en la página web del libro, en la landing del libro, que te dejaré el enlace por si lo quieres Sí. incluir en Yo los lo comentarios. dejaré aquí en la descripción, por si alguien lo quiere. Ahí hay un formulario y si se apuntan a la lista de espera, que no compromete a nada, simplemente es estar en la lista de espera. Si se apuntan y luego posteriormente deciden comprar el libro, van a tener un código de acceso a un bonus gratuito exclusivo para las personas que estén en esa lista de espera. Y si lo escuchan ya después del 22 de febrero y quieren adquirir el libro y trabajar en su felicidad digital, estaré encantada y además tendrán una serie de materiales de trabajo adicionales también, pero eso ya vienen incluidos en el propio libro con una serie de códigos para que al final ese trabajo que hay en la guía, que te interroga, que te hace pensar y reflexionar, no se quede en esa parte de interrogarse y de pensar, que está muy bien pensar, pero sobre todo hay que accionar. Claro. Entonces, esos materiales van encaminados a eso, a que pases a la acción y a que esas cosas que tú veas que tienes que mejorar, las cumplas. Y también he visto en tu página web que ofreces consultorías. Es Sí. decir, no sé si es a particulares, empresas, ambas. Sobre todo trabajo con empresas, porque al final a mí me gusta abordar el tema de la consultoría de una manera más integral. Es decir, soy de las que piensa que el bienestar digital, igual que me pasó a mí, no es flor de un día, no es algo que tú cambies de la noche a la mañana, porque yo misma durante meses fui ensayo acierto, ensayo error, volví a caer en cosas y en patrones y en conductas que había cambiado, pero que al final pues volví a ellas pues por inercia o por a lo mejor no tener esa hoja de ruta también definida. Entonces yo suelo trabajar la consultoría en empresa, es decir, en un proceso además que dura varias fases, varias semanas, que no solamente analiza la situación real de la empresa, sino que crea una verdadera hoja de ruta práctica con medidas concretas para que las empresas trabajen en el bienestar digital de sus equipos, a todos los niveles, porque al final
muchas veces nos creemos que esto solamente afecta a la gente que está 100% con la tecnología todo el día. Y sí es cierto que si tú tienes un trabajo de pantalla, vamos a llamarlo así, eres programador, eres marketer, estás todo el día con una herramienta digital en tus manos, pues al final te va a afectar, pero es que la tecnología ya forma parte de todos Es que los niveles. está en todo. Está en Es todo. que al final un repartidor va todo el día con la tablet o con el móvil, con el sistema y se le cae, se le cuelga y se estresa y recibe un WhatsApp eh, a todos los niveles. Entonces, No, claro. por eso es importante que las empresas, no solamente que a veces nos centramos mucho en la alta dirección, no, a todos los niveles. Y luego sí que es cierto que para profesionales, a lo largo del año, y esto sí te lo cuento así un poco en primicia, porque todavía no Exclusiva, anunciado ¿no? nada, sí, ponemos cartel. Voy a sacar algunas formaciones online y un pequeño club de la felicidad digital para dar recursos a emprendedores, a profesionales que a lo mejor pues en sus empresas no traten ese tema pues como ellos querrían o que necesiten mejorar alguna cosa y que en su empresa no tenga respaldo, pues una serie de formaciones para que mejoren su relación con el email, su relación con las redes sociales, su desconexión digital, porque muchas veces también nos centramos en que sea la empresa la que nos provea de ese escenario que funcione, pero hay una parte que viene de la empresa y otra parte que viene de nosotros mismos y que tenemos que cambiar, porque a mí mi empresa puede no escribirme un email a las 7 de la tarde, pero si yo estoy dentro, los estoy leyendo los anteriores, al final es lo mismo. Entonces sí que hay una serie de materiales para que trabajen profesionales independientes, emprendedores, etcétera. Pues eso yo lo voy a dejar todo en la descripción, por si queréis ver el tema del libro, lo de las consultorías, que además tiene muchos términos estos que me gustan. También tienes un podcast que está súper interesante. Creo que lo tienes en YouTube y en Spotify, ¿verdad? Pues yo lo escucho en Spotify, pero me Está en suena que algunos en Spotify, YouTube. sí, bueno, que ahora son YouTube Podcast Sí, también, que es ahora que... Google ha cambiado, sí. Está en YouTube, está en Apple Podcast, está en Amazon, está en varias plataformas, sí. Vale, pues yo lo voy a dejar por aquí y el que le interese, pues ahí lo puede visitar. Bueno, hemos hablado, vamos a decir, hemos dicho ya un poco qué es la felicidad digital, pero me gustaría una definición, vamos a decir, ya más completa de qué es la felicidad digital, exactamente. La felicidad digital es encontrar el equilibrio entre cuándo conectar y cuándo desconectar. Es tener tú el control y las riendas de tu relación con la tecnología para saber exprimir su potencial sin sufrir sus consecuencias. Al final yo creo que la definición corta sería esa. Esa es chapó, la definición. Porque Esa, lo digo porque yo creo que mucha gente, cuando lee esto de felicidad digital, creo, o yo lo primero que pensé, pero claro, luego investigando dije, bueno, no era eso. Creo que se suele pensar, ¿no? Es de ser felices con la tecnología. Que bueno, técnicamente sí, pero me refiero más a, por ejemplo, de si estoy muy estresado, pues ser más feliz con la tecnología. No sé si me explico exactamente. verás, esa es una de las partes, por ejemplo, de exprimir el potencial de la tecnología. Hay muchísimas aplicaciones, por ejemplo, para mindfulness, para cuidado de salud, que te pueden ayudar mucho a cuidar aspectos de tu vida como la salud mental o la salud física. Pero, volvemos a lo mismo, son herramientas. Y si nosotros le concedemos un espacio que no merece y al final no tenemos una relación saludable, es decir, esto es un poco paradójico. Una tecnología no puede ayudarme a mejorar mi salud si a la vez yo estoy dejando que sea esa tecnología la que me provoque esos problemas de salud. Sería paradójico, es como Sí. una pescadita que se muerde la cola y al final pues eso sí que es cierto que la tecnología pues tiene una serie de funciones que al final incluso ahorrar tiempo, para mí el tiempo Claro. es el mayor activo que tenemos y algo que me ahorre tiempo me da calidad de vida y me hace estar más feliz porque al final ese tiempo que gano por ahí lo voy a invertir en algo con lo que yo me siento contenta, con lo que yo me siento feliz, me siento realizada. Pero si mi relación con esa tecnología no es saludable, no es al final equilibrada, por mucho que eso me haga ganar tiempo, voy a estar perdiendo calidad de vida por otro lado. Entonces, por eso para mí la palabra es equilibrio. Yo creo que esa es la clave, porque yo creo que también todo esto viene de que cuando nosotros empezamos con, vamos a decir, el email, el WhatsApp, claro,
siempre se ve un poco lo que había antes y lo comparamos, ¿no? Por ejemplo, lo típico de los SMS, ¿no? Que yo creo que muchos de los de aquí se acordarán, otros no. Claro, decimos, ostras, qué bien, ¿no? Es decir, ahora puedo hablar todo lo que quiera, no como antes que tenías que decir, hostia, voy a mandar 2 mensajes porque me cobran, ¿no? Es decir, eso es lo que nos pasaba antes. Entonces no había... de caracteres. Claro, no había como esa, vamos a decir, adicción, o bueno, habría seguramente alguno. Y claro, ahora hoy en día, como ya se ha abierto la veda, ¿no? Es decir, ya podemos mandar todo lo que quieras. También el tema de correos, igual. También una cosa que habías dicho antes, el tema del entretenimiento, porque muchas veces voy a descansar de este día y te pones a ver la tele o te pones a ver redes sociales, que sigue siendo tecnología y, oye, quieras o no, nos afectan los teléfonos. No es decir, bueno, me voy a echar una siesta o me voy a dar un paseo o lo que sea, ¿no? Es decir, algo que no sea tecnológico, que eso es una cosa que nos pasa. Es más, a nosotros, los programadores, o bueno, en general, a mí me pasa a veces que digo, llevo una tarde haciendo el curso, voy a jugar al ordenador. Es en plan de... Es como otra vez lo mismo, es decir, voy a descansar, pero ¿cómo voy a descansar si voy a hacer lo mismo? Entre comillas, ¿no? Aunque no voy a, digamos, tener ese estrés o concentración, pero lo estoy haciendo de otra manera, claro. Por eso digo que es importante el tema del equilibrio porque... por eso, por lo que he ido leyendo y escuchando de tu podcast. Porque claro, estamos llegando a un punto, y con esto quiero enlazar, que tengo la sensación, yo desde hace ya un tiempo, de que ya como sociedad, ¿vale? No hablo de ni mí, hablo en sociedad en general. Tengo la sensación de que estamos en un punto de que estamos perdiendo el control de la tecnología. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el tema TikTok, ¿no? Con lo que tú decías de lo de que te quita el tiempo. ¿Cuántas veces conocemos gente de, no, es que estoy así mirando y estamos como zombies, ¿no? Que no sabes ni cuál es el primer vídeo, estás ahí, ping, ping, y venga, vídeo. Y es como fast food, ¿no? Y cosas así, ¿no? Los streaming, YouTube. Entonces, este control, ¿cómo lo podemos, digamos, recuperar? ¿Es tarde? ¿Estamos condenados ya? Nunca es tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena. Es cierto que la tecnología es adictiva en sí misma. Eso hasta ahí no hay duda alguna, porque de hecho los propios creadores de tecnología así lo afirman. Por ejemplo, los creadores del botón de like de Facebook lo cuentan claro, cómo ese botón se hizo para generar adicción, porque al final cuando recibes un like, al final es aprobación externa, validación externa, y eso despierta en nuestro cerebro una serie de mecanismos pues iguales a cuando te tomas una copa o te comes un chocolate después de un día duro si te gusta el chocolate, o te zampas un menú del McDonald's o de la cadena de fast food que sea porque te da esa sensación de placer a corto plazo. Entonces, con el botón del like y con las tecnologías pasa un poco igual, se despiertan los mismos mecanismos, por eso son adictivas y generan adicción al igual que lo hacen otras sustancias, porque al final pues generan dopamina, la dopamina pues despierta, al final son hormonas, es un mecanismo hormonal que pasa en el cerebro. ¿Qué pasa? Que el problema es cuando llegamos a esos puntos, a esos extremos. Por eso tenemos que tener muy claro qué lugar le otorgamos a la tecnología desde el principio y saber muy bien para qué la utilizamos y qué nos aporta. Yo, por ejemplo, mira, TikTok me lo quité, lo probé, yo pruebo todo, porque yo es verdad que cosa que sacan, cosa que pruebo. De hecho, me acuerdo cuando sacaron la red social esta de Clubhouse, creo que era, que era por invitación. Sí, bueno, sacaron una que era de audios, que esa yo creo que ya ha muerto o se ha quedado en un discreto segundo plano. Iba por invitación. Y yo, como tengo que probar todo conforme sale, más o menos soborné a la gente que tenía a mi alrededor. Oye, ¿tú tienes invitación a esto? Pásame, que yo quiero probarlo. La probé, luego no me gustó, me quité y ya está. Bueno, pues me pasa con todo, lo pruebo. Y yo sí que ahora, antes no lo hacía, antes estaba en todo y todo lo miraba y todo lo trasteaba y todo al final me metía, intentaba además colgar cosas en todas las plataformas, que son una locura. Es una locura. Yo lo vivo ahora. O sea, además no merece la pena. No claro. Merece la pena. Selecciona un canal, dos, utilízalo, disfrútalo y ya está. Y utilízalo al final para lo que son, que es para comunicar y para comunicarte. Yo estaba en todos lados y TikTok, pues yo analicé, dije, bueno, esto a mí ¿qué me aporta? Claro, es que ese es el tema, que muchas veces lo hacemos
Y decimos, pero es que Por esto no me inercia. aporta nada. Claro, pero Por porque es inercia. muy... Ya no tengo ni que pensar. Es ping, ping, ping. Y adelante. Entonces, claro, se puede retomar el control, por supuesto, pero para eso lo primero es tomar conciencia Mm, de que esto es como cualquier otra adicción, cualquier otro problema. mm. No puedes arreglar algo si no eres consciente de que tienes un problema. Claro. Por eso te decía, por ejemplo, hilando un poco con el tema del libro, que lo primero que intenta hacer es conocer y comprender, es decir, detecta qué es lo que está fallando para poder arreglarlo y para poder tener las herramientas para cambiarlo. Pero el problema es que como digamos que es una adicción como muy social, Mm, muy... Nadie cree que sea nocivo estar 3 horas delante de Instagram mm. Sí, descuidando no... ciertas... No es como, yo que sé, en plan es que te has metido un chute de sustancias, por Claro, así de hecho, decirlo. la adicción al trabajo es la adicción mejor vista del mundo. Claro. Y a mí me ha pasado el decir, no, es que estoy muy ocupada, es que voy, que parece que cuando tú dices que estás muy ocupado, que estás hasta arriba, que tal, que cual, es símbolo de estatus y nada Mm, más lejos. ¿Qué pasa? Que como eso es tan socialmente aceptado, tan mm, bien visto, pues nos lo hemos creído. Y creemos que no tenemos un problema. Yo pensaba que no tenía un problema porque yo estaba todo el día conectada. Yo me levantaba por las mañanas y lo primero que hacía era mirar el móvil, el mm. email, las analíticas, pues si tenía a lo mejor alguna campaña de algún cliente puesta, las analíticas, el coste por clic. O sea, ¿qué hago yo viendo un coste Mm, por clic a las 6 de la mañana recién levantada sin tomarme el café? Pero por favor, claro. ¿qué Eso necesitas? nos pasa a mí me pasa igual, pero por ejemplo con las estadísticas de YouTube o Twitter, cosas así. Sí. Pero como lo vemos como algo productivo, Mm, pues creemos que no tenemos un problema. Y entonces ahí es donde hay que trabajar en primer lugar. Y es en detectar qué es lo que nos está haciendo bien y qué es lo que nos está haciendo mal. No, además no en general, sino a nosotros mismos. Es decir, a mí esto cómo me hace sentir. ¿Yo estoy bien en esta relación con la tecnología o a mí esto mm, me está causando problemas? Me está causando problemas del tipo, cosas tan sencillas como me siento a tomar un café con una amiga y me repito una y otra vez, oye, ¿vas a dejar el móvil? mm. ¿Está Sí, sí. escuchando? De eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar en detalle. Pero Entonces, sí. detectar dónde está el problema para poder mejorarlo. Se puede mejorar, por Mm, supuesto, pero el primer paso es darse cuenta de que verdaderamente es un mm. problema y buscar las soluciones para hacerlo. De todo se sale, ¿no? Se puede Sí, decir. De todo se vamos, sale. de todo. Y claro, esto que te comento, lo de que estamos perdiendo el control, también tengo la sensación de que cada vez nos está aislando más, entre comillas. Es decir, las redes sociales, hoy en día, obviamente, pues nos ha conectado mucho, que es irónico, ¿no? Pero al final, como individuos, ¿no estamos cada vez un poco más aislados como tal? Al final, mira, es algo que además yo he hablado hace poco con una persona que conozco, con la que he estado durante mucho tiempo hablando y diciéndonos la típica frase de a ver si nos tomamos un café. Claro. Y ese café nunca llegaba y me la encontré ahora en las fiestas en la calle y le dije, si tenemos que estar esperando ese café que no hemos dicho por WhatsApp y por redes sociales, no nos lo tomamos nunca. Mm, Y es cierto, la tecnología se supone que, entre otras cosas, surgió para conectarnos, para romper esa barrera del tiempo, del espacio, de yo ahora puedo estar hablando con una persona que está a muchos kilómetros de mí, que está en otra zona horaria, ujú, puedo dar un mensaje que lo vea más tarde, puedo localizarlo, aunque no se pare mucho. Eso está claro, ¿vale? mm, Surgió para conectarnos. ¿Qué pasa? Que tenemos esa falsa sensación de socializar, eso pasa sobre todo mucho en los adolescentes, en los jóvenes, mm, que tenemos la sensación de que nuestras necesidades sociales están completamente cubiertas con la pantalla. mm, Y está bien, al final está mm. bien utilizar la tecnología como medio, como canal, pero no debemos descuidar otras habilidades que sí que estamos perdiendo. Yo veo muchísimos jóvenes, sobre todo, me pasa mucho con los jóvenes y con las personas en los eventos de networking de negocio. Me Ujú, pasa muchísimo. Gente que es muy activa en redes sociales, que en redes sociales le comenta a todo el mundo, manda mm. mucho mensaje. Es una persona popular, que se diría. Sí, Y luego lo ves en un evento y está sí. apocado, que le da vergüenza acercarse a la gente, Mm, que no sabe socializar
cuando le quitas la pantalla. Claro. Y eso nos está pasando muchísimo. Esa dependencia, ¿no? Que decíamos antes. No solamente la dependencia, sino que además el tema de la pantalla nos aporta seguridad, ¿vale? Nos sentimos seguros cuando tenemos la pantalla. Entonces es una manera de socializarnos sin miedo, por ejemplo, a caer mal o miedo a tener uno más directo. Pues hace poco hablaba también de cómo afectaban los procesos de venta. Pues cuando vas a vender no es lo mismo tener que ya hacer una llamada o reunirte cara a cara, que te digan que no a la cara y tú te quedas así, mientras que no, mando un mail y si no me contestan, bueno, pues no duele tanto. Y con las relaciones sociales pasa un poco así, nos hemos acostumbrado a que esas relaciones se desarrollen a través de la pantalla y estamos descuidando otras habilidades pues, de charlar. Nos pasa mucho que a lo mejor nos juntamos con alguien y no somos capaces de mantener una conversación porque parece como que no sabemos ni de qué hablar. Claro, y además una cosa que yo creo que pasa mucho es, por ejemplo, ahora con el WhatsApp, por ejemplo, nos llaman y decimos, hey, no, dímelo por WhatsApp. En plan de, coño, puedes hablar, ¿no? Es decir, que hay gente que entiendo que le moleste o que no pueda, pero hay muchas veces que es como, déjalo, mándame un WhatsApp, ¿no? Eso también es un poco pereza social, podríamos decir, de alguna forma. Sí, al final está cambiando nuestra manera de socializarnos y el problema, como ya te decía, la tecnología está bien, pero no cuando sustituye cosas que sí son esenciales y que son necesarias. Pasa, por ejemplo, en el caso de los niños, la tecnología, hay que eliminar la tecnología de la vida de los niños. Pues no, personalmente yo creo que no. ¿Por qué? Pues porque al final es dotarle de herramientas que le van a ser necesarias en su día a día y al final yo, más que la prohibición digital, yo abogo por la educación y la crianza digital, es decir, por acompañar a ese niño o a esa niña a que aprenda a utilizarla bien. Pero al final es como eso. En el caso de los niños, lo que no debe sustituir otras cosas que necesitan los niños. Los niños necesitan jugar entre ellos, necesitan caerse, hacerse daño, aburrirse. Pero los niños, los mayores, necesitamos aburrirnos. Claro. Es que parece que ahora aburrirnos está mal visto. Y si es te aburres en la cola del delito. médico o en la sala de espera, te coges el móvil y siempre encuentras algo que ver, algo que leer, algo con lo que llenar ese tiempo. Y ahí sí que debemos ser conscientes de que es necesario, pues, todas esas cosas mantenerlas. Necesitamos aburrirnos, necesitamos dar un paseo sin nada, leerte un libro, caernos, equivocarnos, que alguien nos diga que no a la cara. Y al final, pues, mantener la tecnología sin que sustituya cosas esenciales. Y bueno, en tu página web también tenías un método esfera, ¿no? Sí. Que bueno, que quizá aquí tendríamos que haberlo comentado con el tema de la consultoría, pero ¿en qué consiste ese método esfera exactamente? El método esfera tiene dos aspectos. Por un lado, es lo que yo trabajo en las consultorías, pero sí que es cierto que entre los cursos que te comentaba, una de las cosas es adaptar ese método a emprendedores o a pequeños negocios, incluso a personas que quieran trabajar en su bienestar digital. El método esfera es un método de 6 fases para dos cosas. Por un lado, para trabajar y para priorizar el bienestar digital en profesionales y empresas. Pues, por ejemplo, en la consultoría se siguen esas 6 fases necesarias de escucha, de análisis de datos, de propuesta de soluciones, etcétera. Y por otro lado, que ahí se tiene que ver la esfera que actualiza, es para implementar la transformación digital poniendo en el centro el bienestar de los equipos. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos es necesario trabajar el bienestar digital de la empresa, pero muchas veces nos encontramos con que cuando se está implementando la transformación digital del negocio en sí mismo, es cuando debemos poner el foco en ese bienestar digital. ¿Por qué? Porque cuando se implementan tecnologías en la empresa, cuando se transforma y hay cambio, al final la gestión del cambio en la empresa, es cuando más fricción se suele crear. Pues porque a lo mejor pues, no se dota a la gente de los recursos necesarios, porque nos falta formación, porque nos falta conocimiento. Muchas veces, oye, pues yo es cierto que a lo mejor pues siempre he tenido esa capacidad de aprender rápido. Y al final los que nos dedicamos a la tecnología, pues bueno, cuando conoces 2 o 3, te ponen algo nuevo y al final te adaptas rápido.
te cuesta menos aprender, pero hay gente que a lo mejor pues viene de no tener mucha habilidad digital y le pones un CRM y es una nave espacial. Y eso le genera un estrés muy grande. Entonces es importante trabajarlo no solamente una vez que la empresa está funcionando, la tecnología está implementada, sino antes, un paso antes. Es decir, cuando yo voy a transformar mi negocio, voy a implementar tecnología en mi negocio, voy a tener en cuenta una serie de pasos para que ese proceso sea lo más respetuoso posible con la gente que forma parte del negocio, para que pues se puedan prevenir esos casos de burnout, de asentismo laboral, porque al final hay gente que se quema. Hay gente que le pones una herramienta que no conoce, o que a lo mejor la curva de aprendizaje es muy alta y no tiene tiempo, o no se le dota de recursos de formación, de lo que sea, o no se le tiene en cuenta. Pues, por ejemplo, hablaba una vez con una chica que era comercial, decía, mira, nos han puesto una herramienta nueva y se nota que el que la ha hecho no ha estado nunca en la calle, porque le falta esto y esto, que es lo único que yo necesito para trabajar. Dice, lo que yo necesito para mi día a día en la calle no lo tiene. Dice, ahora tiene muchísimas cosas que yo no sé utilizar y que tengo que rellenar sí o sí, todos los días. Y muchas veces pues falta eso, falta tener en cuenta que la tecnología debe ser por y para las personas, y tener en cuenta que la persona debe estar en el centro de la estrategia y su bienestar es fundamental. Entonces, bueno, en eso consiste el método Esfera. Que eso nos pasa mucho a los programadores, que a veces es, oye, tiene que hacer esto, pues ok, pero no pensamos en, oye, esto es algo útil para una persona, el típico formulario con 200.000 campos, que es venga a rellenar y, pum, y te equivocas y venga, tienes que rellenar otra vez. Entonces, ese tipo de cosas a veces que no, parece que no, pero no lo pensamos, ¿eh? A mí me pasa muchísimo y me ha pasado en los últimos años, y es que muchas veces me vienen clientes, por ejemplo, en la agencia o cuando buscan algo de desarrollo, pidiéndote algo porque lo han visto, porque lo han escuchado, que es lo mejor, que es algo súper pirotécnico, que llama mucho la atención. Y a mí siempre me gusta preguntarle, bueno, ¿qué necesitas? ¿Tú qué buscas en esto? Sí, ¿Tú muchas qué veces es un objetivo vas persiguiendo? culo veo, culo quiero, ¿no? Digamos. Sí, no, pero que muchas veces no nos cuestionamos ni cuáles son nuestros objetivos, ni cuáles son nuestras necesidades, ni cuáles son nuestros recursos. Que a Claro. veces la tecnología está muy bien, pero no tenemos... O sea, yo me puedo comprar mañana el mejor coche del mercado, un Ferrari, un Porsche, y lo voy a aparcar aquí en la calle y lo voy a utilizar para llevar a mi niño al cole. Claro, claro. Sí. Ya está. Entonces, ¿me merece la pena hacer esa inversión? Pues a lo mejor no. Y encima, si no tengo los recursos suficientes para utilizarla correctamente, y eso va a ser motivo de fricción y va a generar malestar en mi equipo o en mis colaboradores, en mis clientes que no van a saber utilizarlo. Me acuerdo que vi hace poco una agencia que para captar el lead del cliente, bueno, el proceso era poco más o menos que mándame la pluma del ave fénix. Y claro, y resuelve esto y márcame del 1 al 25 qué porcentaje. Y claro, pero al final cuando tú pones difíciles los procesos, pues causa fricción y pierdes más que ganas. Claro. Entonces sí que es importante ver por eso qué parte de la tecnología necesita y qué parte no, que a veces no necesitamos estar, igual que con las redes sociales no necesitamos estar en todos los canales, pues tampoco necesitamos toda la tecnología, por Exacto. muy bonita y aparente que nos parezca. Y con la parte del teletrabajo, porque claro, hemos dicho, ¿no? De trabajamos, ya es trabajar, el entretenimiento. Pero claro, con el tema del teletrabajo, yo creo que es un paso más porque ya ni siquiera sales o vas a la oficina, ¿no? No te socializas, vamos a decir, directamente con los compañeros. Estás, entre comillas, más aislado, aunque bueno, puedes ir en coworking, etcétera. Entonces, este teletrabajo, o el teletrabajo típico de programador o persona que puede trabajar desde su casa, ¿en qué nos puede afectar a nuestra felicidad digital? Muchísimo. De hecho, el problema del teletrabajo es que se han desdibujado los límites. ¿Vale? Ese es el tema. Se han desdibujado los límites hasta el punto de no haber límites. ¿Vale? Y no solamente desde la empresa, sino también nosotros mismos. O sea, yo me he creído la idea de que teletrabajar está genial porque puedo conciliar mi vida personal con mi vida profesional, y si un día no puedo trabajar a las 5 de la tarde porque tengo que llevar al niño al médico, o porque en ese momento voy a tomar un café con alguien o voy a hacer la compra al súper, pues me puedo poner ese día a las 2 de la mañana
y hacerlo igual. El caso es que voy a cumplir mi objetivo y si tengo que entregar algo lo voy a entregar y si tengo que cumplir una fecha la voy a cumplir. Vale, fenomenal. El problema es Mm, cuando eso es la norma y ya no tengo horarios mm, y ya te dibujo los límites y ya dejo de estar a lo mejor 8 horas conectada a pasar a estar 24. Y mm, cualquier hora es buena para un email y cualquier hora es buena para una reunión. mm. Lo típico ahora, por ejemplo, las reuniones de Zoom que tienes una detrás de otra y te queda, bueno, y esto, para esto hacía falta una reunión que no, Exacto, cuando si sí. fuese presencial es muy probable que la mitad no hubiese ido. Mm, Necesitamos esto, pues pasa un poco igual. Y al final el problema también es que muchas empresas y muchísimos negocios se han visto con lo del teletrabajo a raíz de lo del COVID-19, hacerlo corriendo porque no quedaba otra, mm, lo han hecho de aquella manera, lo han implementado de aquella manera mm. y han exigido cosas pues que al final pues no son las que tendrían que ser. Pues eso, no hay protocolos, no hay nada, no hay límites. Y ya te digo, no es solamente desde la parte alta hacia la baja, sino también de la baja a la alta. Es que si yo no me pongo unos límites, yo no me pongo Mm. unos horarios, y te lo digo yo que he trabajado, Sí, he sí, yo teletrabajado también, sí. toda mi vida Sí, sí. prácticamente. Prácticamente toda mi vida he teletrabajado. Si yo no soy capaz de poner el límite y decir, vale, aquí corto, Mm, apago el ordenador, apago el móvil y mañana será otro día. Y no hay email y no hay nada. Muchas veces decimos, no, es que yo no contesto email a tal hora. O me pongo el aviso en el email la respuesta automática o en el WhatsApp Business la respuesta automática de no, el horario de atención es de tal a tal. Sí, pero si yo lo estoy leyendo, claro. yo no Ya, estoy ya. desconectando. Claro. O Sí, sea, tú vale, no estás respondo. pendiente. Claro, claro. Exactamente. Entonces eso al final nos parece muy natural, está muy, muy aceptado, porque al final pues nos sentimos como que triunfamos. Está al final, hay gente que tiene esa imagen de que el éxito es eso, es Mm, estar permanentemente ocupado, tener muchas cosas, tener mucho mensaje, mucho lío. Y claro, no vemos que eso es un problema. ¿Por qué? Pues porque le robamos tiempo a cosas muy necesarias como el descanso, pues a la familia, a mm, los amigos, al autocuidado. Es decir, oye, mira, me tumbo en el sofá, me leo un libro, o me duermo una siesta, o me voy a dar un paseo, o hago lo que sea con lo que me sienta yo a gusto, escuchar música, escuchar podcast, lo que sea, pero mm, desconecto del trabajo. Y eso mm. ahora se ha desdibujado muchísimo. Sí, porque además, como tú has dicho, el problema está yo diría en los límites, o sea, como tal, porque llega un momento que dices, bueno, pues esto lo hago después, o por ejemplo, pues no sé, se te alarga y dices, joder, es una hora más, que no pasa nada, pero cuando es cada día y yo qué sé, estás comiendo, escuchas algo, espérate, que tengo que contestar. Cuando lo tienes también, por ejemplo, en la misma sala o es el mismo ordenador, por ejemplo, que usas para entretenimiento o para, digamos, trabajar. Entonces, ese tipo de cosas también afectan. ¿Podríamos dar algunos consejitos para el tema de felicidad digital cuando estamos de teletrabajo? Sí. Vale, pues mira, algunos consejos. El Mm, primero y principal es saber que tiene que haber momentos para el descanso. O sea, mm, ser conscientes de ello y ser muy celosos de nuestro tiempo. No somos malos ni somos peores profesionales por querer tener tiempo para el descanso y por exigir que se nos respete por ello. O sea, no mm, somos, eso no nos hace peores profesionales ni mucho menos. mm, ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo es cuidar de nuestra productividad. Cuando estamos descansados, somos más productivos y al final le vamos a dar mejor servicio a nuestro cliente o mejor rendimiento a nuestra empresa. O sea que al final lo que estamos haciendo es cuidar de nuestra productividad, mm, descansar. Ser muy celosos de ese tiempo, marcárnoslo, agendarlo. O sea, al final mm, hay que ser ahí muy estricto. Oye, mira, yo todos los días, esté como esté la cosa, a tal hora corto y a tal hora arranco. Y eso para mí es sagrado. Y luego fijarnos esos momentos de descanso. Es decir, pues por ejemplo, yo tengo la norma de que en las comidas, en la cena y tal, no hay móvil. No hay móvil, no hay ujú, email de trabajo, no hay WhatsApp, no hay nada. Porque en la mayoría de los casos no hay nada que sea tan urgente que no pueda esperar. ujú, No hay nada. Entonces, fijarnos esos momentos sin pantalla y ser muy estrictos a la hora de cumplirlo. Está mm, claro, a mí me decía una el otro día, es que, joder, es que tengo a mi padre malo y me da cosa que me vayan a llamar. Vamos a ver, todos sabemos que hay casos y casos, pero intentar cumplir eso siempre. Oye, mira, yo
en los momentos de la comida, de la cena, de tal, no tengo pantalla, no tengo móvil, no consulto. Además tengo estos horarios a los que yo desconecto sí o sí. Pues ¿para qué? Pues para tumbarme en el sofá, para dormir, fundamental, dormir, que dejamos un poco el sueño con el tema de la pantalla, para hacer deporte, para lo que sea, y ser muy celosos con eso. Y luego las labores que son más, digamos, adictivas, como el tema del email, o que generan más estrés también, el tema del email, de la mensajería, de las redes sociales, cuesta mucho, pero agendarlo también. Yo, por ejemplo, tengo ciertos momentos del día en los que consulto el email y ciertos momentos del día en los que consulto las redes sociales, etcétera. Fuera de ese horario no lo hago. Y a veces me cuesta, pues porque a lo mejor estoy esperando que me contesten un presupuesto o porque estoy esperando algo importante y te cuesta no mirarlo. Pero intentar saber que hacer eso por nosotros es algo bueno. ¿Por qué? Porque al final también nos permite estar más enfocados en otras cosas. Y yo creo que con esas 3 cosas ya el cambio es brutal. Luego aparte, pues si puedes intentar hacer cosas como no tener el espacio de trabajo, Sí, pues eso, yo por ejemplo, eso es donde un tema duermes, importante, etcétera, exacto. Sí, yo separarlo como tal, es decir, es complicado hoy en día, sí, por eso sí, también creo que comenté, creo que esto fue con Marta Torre, que por ejemplo ella lo que hace para desconectar es, ella tiene un coworking, típico sitio donde mucha gente teletrabaja y tal, y así digamos, ese paseo que tú te das hacia el coworking, que si es andando mejor o en bicicleta, como decía ella, te desconecta un poco. Porque es ese momento como de desconexión. Pero claro, con el teletrabajo no pasa eso. Porque tú te levantas, te pones a trabajar o te tomas un café o lo que sea. Pero no hay como esa vuelta, ¿no? Esa pequeña desconexión de. O esa separación también, ¿no? Que es importante de estoy en el trabajo, como pasaba antes con la oficina, y ahora estoy en casa, que es como mi lugar de ocio, ¿no? claro, Eso si es al lo que nos final pasa también. nuestro cerebro lo asocia, son como gatillos mentales de decir, bueno, yo sé que en el momento que cierro esto, se acaba el trabajo. Y Claro, antes, pues, con el tema de la oficina, pues era muy sencillo, o a las personas que trabajan en oficina les resulta más sencillo, que ahora también se desdibuja, porque claro, claro. si yo llevo el email de trabajo en el móvil, por mucho que me vaya de la oficina, si O sigo consultando el claro, email, con el teléfono, los Teams, correos y claro. tal, claro, entre comillas sigues pendiente. Entre comillas. Entonces, también hay que buscar espacios sin pantalla de ningún tipo, sin móvil, sin nada, que no pasa Mm, nada, que muchas veces nos creemos que se va a acabar el mundo. Yo me acuerdo que al principio decía, pero ¿cómo voy a apagar el móvil? mm, Pero si me quieren localizar, ¿no? Si claro. me quieren localizar, ya me localizarán, que ya te digo, salvo raras excepciones, no hay nada que no pueda esperar 2, 3 horas, 4 horas. Es Claro. como lo de mirar el móvil nada más levantarnos. O sea, si Sí, tú lo qué primero que necesidad. no hay necesidad, ¿por qué? Pues porque normalmente a la hora que yo me levanto sin tomarme el café no voy a ser capaz de resolver nada de lo que vea en ese email. Mm, Entonces, ¿para qué lo estoy viendo? Me estoy claro. generando un estrés innecesario. Mm. O te ves una analítica y ves que ha salido mal y ya te pones más, joder, no sé qué. Bueno, ¿sabes? Ni las Esto redes típico. sociales, es que a esa hora, yo te lo digo, yo antes del primer café, si es que no voy a procesar nada. No soy persona, no soy persona. Lo típico, ¿no? De dedito el café y luego ya hablamos. Sí, Y una cosa que también has comentado antes es el tema de la tecnología y el sueño, que lo he visto en tu podcast y creo que lo llamas bumping, que sí, es ese como es de el término. vampiro. El término es bumping, ¿no? Sí, el término es bumping. Al ¿Qué final, qué es este bumping exactamente para la gente que no lo conozca? el bumping es robarle horas al sueño y sufrir alteraciones en el sueño por el uso de la tecnología, por las pantallas. Al final, ten en cuenta que el sueño se regula por la secreción de melatonina, Mm, todo esto de los ritmos circadianos, las hormonas del sueño sí. propiamente dicha. Cuando empieza a caer la luz, tu cuerpo va generando una serie de hormonas para que te entre el sueño y descanses. Y conforme empieza a amanecer y empieza a haber luz solar, tu cuerpo Mm, va generando otra serie de hormonas para activarte. ¿Qué pasa? Que las pantallas tienen luz artificial, que, que al final está haciendo que esa labor que nuestro organismo hace per se, pues no funcione correctamente. Es decir, si yo
lo último que hago al acostarme es mirar el móvil justo hasta que me meto en la cama y estoy con esa luz de la pantalla, mi cerebro no está recibiendo la información que tiene que recibir, que es de noche y toca dormir. Claro. Y ¿nos vamos a dormir? Pues probablemente sí, porque estemos cansados, llevemos un día agotador, te caigas dormido, pero no descansas, el rendimiento del descanso no es el mismo. Luego, aparte, también pasa pues que no solamente esa, digamos, modificación hormonal con el tema de las luces y las pantallas, es que robamos horas al sueño para consultar el móvil. A mucha gente le pasa, a mí misma. Antes de acostarse, ¿no? Lo típico de voy a ponerme a mirar no sé qué. Sí, la frase, voy a ver una cosa. Sí, y no solo una cosa. Y al final te has ido a la cama a las 11 de la noche, te has puesto a mirar una cosilla y cuando te das cuenta dices, ostras, son las 2 de la mañana y todavía no me he acostado. Claro. Y mañana va a sonar el despertador a la misma hora. Entonces pasa por esas dos vías. Por un lado, por la regulación hormonal del sueño y el tema de las pantallas, que está demostrado, que además recomiendan los expertos que 2 horas antes de ir a dormir quitemos todo tipo de pantallas. Pues ahora los móviles, por ejemplo, traen esa adaptación de pantalla, de la luz de la pantalla para que se ponga luz más cálida a partir de cierta hora, que se supone que afecta menos al tema del sueño. Pero luego otra parte es de autocontrol. Es de si yo me llevo el teléfono a la cama y es lo último que hago, pues pasa mucho, por ejemplo, a la gente que está enganchada a los videojuegos. Claro. Que cuando te das cuenta dices, ostras, que no he dormido. Yo conozco adolescentes que están adictos a los videojuegos y como sus padres se lo quitan a lo largo del día, claro, se levantan de madrugada, cogen la consola, cogen el móvil o donde quiera que jueguen y se ponen a jugar de madrugada. Y al día siguiente pues están cansados, no rinden y al final pues sufren todas las consecuencias de la falta de sueño, que son muchas. Otro término también que te he oído escuchar, que bueno, lo hemos dicho aquí también, que es el, no sé si lo voy a decir bien, ¿vale? Fabbing. Vale. Esto, si no me equivoco, a lo mejor me estoy olvidando. Esto es cuando tú, por ejemplo, estás con alguien y, por ejemplo, contestas el móvil y como que, digamos, robas la atención, vamos a decirlo así. Eso es el fabbing, ¿no? Como que quitamos el foco de lo que estamos haciendo hacia algo tecnológico. Bueno, en este caso el teléfono. No sé si ese es el término. Sí, va un poco en esa línea. Al final el fabbing es dejar de prestar atención a las personas que tienes a tu alrededor, por eso al final afecta a las relaciones personales por estar mirando la pantalla. Pues lo típico de que decíamos antes, ¿no? Estás tomando un café con alguien y te dice, oye, mira, vas a dejar el móvil y vas a hablar conmigo, o estás cenando en familia, oye, mira, estamos aquí. Eso ha pasado mucho ahora, que hace poco en las cenas de Navidad, en las mesas de Navidad, que la gente está cenando y están todos con sus móviles. Entonces, al final, dejas de prestar atención a las personas que tienes a tu alrededor, no le estás prestando la atención plena, por así decirlo. Si estás al lado, estás, pero no estás. Sí, es el también estar atento, ¿no? De, oye, espera, que me avisan. Sí, hay muchas veces que levanta la mirada y dice, ¿qué me estabas diciendo? ¿Qué me has dicho? No me he enterado de nada. O que miras el teléfono así un momento, ¿no? Y que a veces, una cosa curiosa, que miramos la hora pensando, voy a mirar la hora. Miras hay una notificación y no has mirado la hora. Ya que estoy, sí. Claro, sí. Y además pasa mucho eso, también es un fenómeno que se llama vibrantiety, que es que estamos tan obsesionados con el tema de las notificaciones que miramos compulsivamente el teléfono aunque no haya sonado en busca de notificaciones. Eso lo escuché, eso en un documental de Netflix, o uno que era de Google y que se hizo luego como diseñador de aplicaciones éticas y tal, que eso es un tema que quiero tratar aquí en el canal. Y es eso, era como, lo decían como que era como una ruleta. Le llaman como la ruleta digital. Y era rollo de que tú a veces lo enciendes simplemente para tu cerebro decir, hey, puede ser que ganes un poquito de emoción o no. Un poco claro, eso. sí, al final funciona como en los juegos de azar y de ahí está su capacidad adictiva. Cuando tú cuelgas una foto, eso pasa mucho, por ejemplo, en redes sociales, cuelgas una foto. Y voy a ver, de vez en cuando voy mirando, a ver qué pasa. Los likes, los comentarios, y si recibes esa validación externa, te da ese pico de dopamina y dices, quiero más.
quiero más. Y estás constantemente mirando a ver si alguien le ha dado me gusta, a ver si alguien ha comentado, a ver si tengo un WhatsApp, porque al final eso nos da ese pequeño placer en el cerebro momentáneo, pero al final nos está quitando la atención del resto de cosas. Pasa, Claro. como comentábamos antes, en el trabajo que no estamos enfocados, pero pasa también en las relaciones personales. Es decir, yo estoy con una amiga, con una persona, en una reunión de trabajo y estoy con el teléfono boca abajo, que nos pasa Sí, mucho, sí, ¿no? que No, nos que lo pasa pongo estar aquí así. boca abajo y con el reloj y tal, y estoy mirando la notificación, estoy mirando así para abajo a ver si... Sí, Y no ha sonado no y estoy prestamos la mirando atención, sí. y al final no estás ni a una cosa ni a otra. Mm, No tienes atención plena en nada. De hecho, ahora se habla mucho de que uno de los valores de los mayores activos que tenemos, ya no es el tiempo, es la atención, es el foco, es la mm. capacidad de permanecer atentos a algo. Entonces, sí que el fabbing es algo que afecta muchísimo a las relaciones personales, porque claro, una persona se harta de que no le prestes atención. Sí. A mí me ha pasado con gente de mi alrededor que estaban ya hartos de quedar conmigo porque yo estaba todo el día con el teléfono y me pasaba conmigo. Yo tengo un hijo pequeño que acaba de cumplir 4 años y se ponía a jugar conmigo y a mí aquello me chocó muchísimo porque ya un día me cogió, me pegó un manotazo en el móvil y dice, ¿jugas conmigo o no jugas? Otra. Diciendo, claro, y yo decía, Claro. digo, pero si estoy contigo, dice, ¿jugas o no jugas? Porque claro, él Claro. tan pequeño dice, no entiendo, si estás conmigo, no estás con tu móvil. Claro. Y por eso es importante que sepamos prestar atención y saber desconectar. Mm. Eso es importante, sí. Y entonces, con todo esto del fabbing, ¿qué podemos hacer exactamente pues para evitar pues estos problemas, ¿no? Que tenemos pues con la pareja, con los amigos? Vale, pues mira, en primer lugar podemos valernos de esos gatillos mentales o de esos trucos, pequeños trucos, que le digan a nuestra mente, a nuestro cerebro, aquí es momento de desconectar. Pues por ejemplo, hay gente que utiliza zonas de la casa donde está prohibido el móvil y las pantallas. Oye, en esta zona, en esta mesa que nos sentamos, en este sofá, nos vamos a sentar y aquí no hay pantalla, sea el momento que sea. Y ser, en ese caso, estrictos con eso. O momentos del día. Hay incluso familias que las venden estas cajitas, tienen una cajita Ah, sí, sí. en el Sí, salón. guardan ahí todo, ¿no? Eso sí, eso Sí, salía en el sí, documental también, sí. claro, llega la hora de comer y toda la familia suelta el móvil en el móvil, la tablet, lo que sea, en la caja. Y hasta que no se termina de comer, no se coge. O incluso en las cenas y las comidas de amigos, se ha visto por eso que se ponen los móviles todos juntos en una caja y el primero que coja el móvil paga la cena. Mm, sí, sí, eso también lo he visto, sí. Que al final es buscar pequeños trucos que tampoco hacen falta grandes hazañas, porque son Sí. pequeñas. Al Es más final, concienciación, diría yo. exactamente, las pequeñas cosas son las que al final van sumando y gotita a gotita, pues al final llega el cambio. No se trata de grandes hazañas, de cambiar, Sí, no porque tienes al que final cambiar tu vida, ¿sabes? No tienes que cambiar no nos tus vamos a hábitos, claro. claro, ¿no? Y seamos realistas, nadie se va a volver ermitaño y va a decir, no, pues ahora me quito el móvil, me quito de WhatsApp, me quito de todo y me voy a vivir al monte. La gran mayoría de nosotros necesitamos la tecnología para seguir trabajando, para seguir haciendo un montón de cosas y de hecho tampoco sería bueno que la desterrásemos de la vida y que le tuviésemos esa fobia fuera pantalla. Pero sí que dándole pues la medida que tiene y diciendo, bueno, pues voy a utilizarla para lo que es, voy a darle su tiempo, voy a darle su espacio y luego, por ejemplo, también pues voy a fijar horarios. Yo tengo mi horario para mirar el email, para mirar el WhatsApp, las redes sociales y si estoy ahora tomando un café y no estoy dentro de ese horario, no voy a mirarlo porque no es mi hora de hacerlo. Claro. Y así tengo la atención cada momento en lo que estoy. Pues eso, tenemos que focalizar. Y esto que no sé si está relacionado realmente, el tema de la apnea del email o email WhatsApp, vamos a decir. ¿Qué es exactamente esto de la apnea, no? Porque mucha gente dirá, ¿esto qué es exactamente? Sí, lo de la apnea del email es un término que lo acuñó una consultora que se llama Linda Stone hace ya bastantes añitos, pero lo que hace referencias al fenómeno de que mantenemos o se nos entrecorta o se nos empeora la respiración cuando consultamos el email. Esta consultora se dio cuenta de que ella cuando consultaba el email frenaba la respiración, es decir, perdía el aliento.
y estudió eso y vio que le pasaba a muchísima gente, que normalmente cuando estás consultando el email o el WhatsApp o la mensajería o cualquier contenido, ya pasa incluso con cualquier contenido en internet, la calidad de tu respiración es peor. Es decir, está Pero por algo del email en sí. no, ella lo acuñó por el email, porque ella detectó ese fenómeno con el email, pero la realidad es que los estudios dicen que ya no es solamente con el email, que pasa con un montón de cosas, que nos enfocamos tanto en ciertos contenidos, en ciertas cosas, en consultar y tal, que la respiración pues pasa de ser de una manera a ser de otra, es menos profunda, recibimos menos oxígeno, por eso nos cansamos más. Pasa incluso con la propia programación. Cuando tú estás programando y hay momentos en los que te concentras y te dan dolores de cabeza, etcétera, y muchas veces es por eso, porque estás enfocado, que inconscientemente, porque no lo hacemos conscientemente, tu organismo deja de respirar de la misma manera, lo hace de manera menos profunda o a lo mejor cada más tiempo las inspiraciones, y eso al final pues recibe menos oxígeno y te cansa más. Y son cosas inconscientes. También es verdad que hay email con los que... Claro, que también para depende perder del el email, aliento. ¿no? El email. Cuando te llega el email de una factura ya es cuando dices, ¡ostras! Dice, sí, he perdido el aliento. He perdido el Entonces, aliento. ella lo acuñó por eso, se acuñó el término por eso, por el email. Pero es verdad que afecta a cualquier tipo de mensajería, incluso ya de contenido. Al final es cuando estamos frente a la pantalla, nuestra capacidad de atención se ve tan absorbida por esa actividad que estamos haciendo que nuestra respiración cambia y pasa a ser más superficial, menos profunda y nos provee de menos oxígeno. Ella Claro. sí que se dio cuenta en sus estudios de que eso solamente dejaba de pasarle a personas que en su formación o en su vida habían tenido alguna actividad relacionada con la respiración, pues que habían aprendido, por ejemplo, el tema del submarinismo, o habían hecho meditación, o habían hecho ejercicios respiratorios, o que se dedicaban a la danza y hacían mucha actividad física. Entonces ella concluyó en que al final pues una de las vías de trabajo era esa, era cuidar de nuestra respiración, hacer actividades como pues son las técnicas de respiración, de relajación, ser conscientes de la respiración para así no sufrir esas consecuencias. Que es que al final es cierto, cuando tu organismo recibe menos oxígeno, pues al respirar peor, pues te puede doler la cabeza, te cansas, sufres fatiga, agotamiento. Que por eso nos pasa mucho los programadores, lo del tema de dolores de cabeza y todo ese tipo de cosas. Luego, aparte es que hay que hacer pausas. Es cierto que cuesta trabajo, pero para todo hay métodos de productividad que se basan mucho en eso, como el tema de la técnica esta Pomodoro, que son 25 minutos y asegurarte que cada 25 minutos hace una pausa de 5, porque es cierto que para que todas esas cosas no nos pasen factura, necesitamos hacer esos descansos. Sí. Y luego hacer descansos más grandes y descansar y estirar las piernas y tener actividad física. Pero sí que es cierto que cada poco tiempo debemos parar, pues para todo, para dejar de sufrir esas consecuencias también físicas de la tecnología, que son pues que se te engarroten a lo mejor los músculos, que tengas problemas en la vista, problemas respiratorios, etcétera. Y luego otro término también que he visto, que este sí que no lo conocía, o sea, sé que existe como tal, pero no sabía el término, que es, no sé si lo voy a decir bien, nomofobia. Sí. Vale. Sí. Explícanos, pues eso, qué es y cómo, digamos, lo podemos solucionar o cómo podemos tratarlo. La nomofobia al final es un término que viene del no mobile phone phobia, es decir, el miedo al estar sin el móvil, pánico al estar sin el móvil, fobia. Eso nos Al pasa, final, ¿eh? sí, sí, sí. Que lo dejas el Entonces, móvil ahí en el salón y ¡ostras! ¿Dónde tengo el móvil? sí, ¿Sabes? pero no solamente eso, sino que vas por la calle y a lo mejor te estás quedando sin batería y Sí. eso te genera estrés. Hoy me voy a Ostras. quedar sin batería. Ah, eso Hoy, también. No, no solo el llegar perder tarde. el móvil, ¿no? O sea, es el Claro, no, digamos, no. no estar conectado, podemos decir. Exactamente, al final es el miedo a estar desconectado, a quedarte desconectado sin cobertura, sin batería, quedarte sin datos, lo que sea. Entonces, tienes esa, no solamente a estar sin el móvil físicamente,
sino también a eso, quedarte sin batería. Vamos, yo conozco gente que lleva cargador y batería Sí, de cargadores repuesto. extras, sí, sí. Sí. Mm, Y al final es por eso, porque tienes ese miedo a estar sin mm, el móvil porque crees erróneamente muchas veces que en ese momento en el que te quedes sin el móvil pasará algo y tú te quedarás. Está un poco relacionado con el FOMO, ese mm. fear of missing out, el Sí, miedo a quedarte fuera de juego, quedarte atrás, perderte algo. sí. Tenemos la sensación de que si desconectamos un rato o nos Sí, quedamos sin batería, que vamos a va perder a ese pasar. foco, sí. Exactamente, si voy a tener la Sí. oportunidad de mi vida en ese momento y no me voy a enterar, Mm, o ese contenido no lo voy a ver a tiempo, y por eso a eso se refiere el FOMO, la nomofobia, a ese miedo a estar sin el teléfono, ya sea mm, físicamente, a salir mm. de casa sin el teléfono, o a irte a algún sitio sin el teléfono, Sí. o a quedarte sin Y, batería y sin cultura. y además, que una cosa que pasa mucho, que no sé si también se podía considerar dentro de esto de nomofobia, es el tema de, por ejemplo, tú te tocas el bolsillo y dices, a lo mejor lo tienes en el otro y te da como un mini infartito que dices, ¡oh! Que me deja el móvil. O ¡oh! Sí, 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 este, sí. es- que Claro, el seguramente a principio mucha es el gente le mismo. pase. Que a mí también me ha pasado. El principio es el mismo. Vamos, a mí me pasó una vez hace años que llevaba el teléfono en el bolso, pero lo llevaba en Mm, un bolsillo interno con la cremallera. sí. Y iba ya casi, vamos, casi no, a más de mitad de camino en metro y me di cuenta que me faltaba y Sí. me di la vuelta y volví a mi casa y no lo encontraba y me dio algo y lo tenía en un bolsillo. Pero Mm, fíjate que llegué tarde a donde iba porque a medio camino volví en metro, me bajé, sí. crucé la estación, me volví por el móvil. O sea, al final es, y en ese momento no lo necesitaba para nada, pero Claro. al final es esa sensación de me voy a quedar desconectada y muchas veces nos lo justificamos, no, es que no me gusta ir sin el móvil por si pasa algo, por Mm, si necesito, por si tal, por si alguien me tiene que localizar. Y muchas veces son cosas que también nosotros autojustificamos, pero que no son tan así. mm. Y claro, luego también hay el punto opuesto a todo esto que estamos hablando, y es ya llegar a un punto de cogerle miedo a la tecnología, ¿no? Sí, De decir, oye, mira, es que he sufrido, vamos a decir, mucho estrés o he tenido ciertos problemas con la tecnología, emails, WhatsApp, problemas, etcétera. Y este término se llama, si no me equivoco, tecnofobia. sí. Que Al final, tampoco. Este no era difícil, tecnofobia. El sí. otro sí que era más tal, pero. Tecnofobia. Entonces, Al- ¿esto qué? O sea, ¿cómo se produce esta tecnofobia exactamente? Porque al final, que esto lo quiero recordar, estamos hablando de felicidad digital. Y esto no es decir, oye, me quito la tecnología y ya está. No, no. Esto es el equilibrio. Es decir, no es tanto ni voy a estar todo el día con el teléfono, pero tampoco es no voy a estar nada con el teléfono y me voy a aislar, ¿no? Digamos, ese claro, al equilibrio que final decíamos. ese es el problema que le pasa a muchísima gente. A mí también cuando tuve este problema de salud, yo en un primer momento dije, no, pues me quito el email y me quito el WhatsApp Y y ya no me dedico a la tecnología, ya lo me típico haré lo de que sea. nos vamos a un huerto. Lo típico, Sí, eso se dice mucho en los programadores. sí, que dices, al final esto no funciona porque... Y claro, luego te das cuenta y cuando analizas dices, bueno, el problema no es la tecnología. Mm, La tecnología es una herramienta. exacto, la Esto es estás como un usando mal. coche. Exactamente, el tema es el uso que tú haces. Tú puedes ir con un coche, conducirlo y, y hacer un viaje precioso por la costa, o puedes atropellar a alguien. Claro, Es que es una herramienta. Es claro. que al final es una herramienta. Tú decides lo que haces con ella. Mm, ¿Qué pasa? Que ahora sí que hay mucho de eso, mucho miedo a la tecnología, también por desconocimiento, mm, eh, pero es importante saber que la tecnología está ahí. Esto es como cuando llegó el inglés y decía la gente, no, el inglés, pues ya el inglés forma parte de nuestro día a día y al final todos tenemos que aprender inglés porque hay mucha información en inglés, ya nos pasará también con el chino. Esto es como todo, la tecnología forma parte de nuestro día a día. Y ahora, por ejemplo, con el caso de la inteligencia artificial, hemos visto que ya no es nuestro futuro, es nuestro mm, presente exacto. para cualquier tipo de cosa, para el desarrollo profesional, para la educación, para Mm, un montón de cosas. Y al final son habilidades que vamos a necesitar
sea cual sea nuestro rol y nuestro trabajo, porque al final son habilidades que nos van a mejorar nuestra vida y nos van a mejorar nuestras actitudes. ¿Qué pasa? Que es más fácil negar algo y apartarlo. Esto es opinión personal, pero es más fácil prohibir, negar, apartar, que remangarte y decir, vale, ¿qué hay que cambiar aquí? ¿Qué hay que mejorar? ¿Cómo organizo esto? Voy a tomar las riendas yo. Me voy a formar, voy a tener unos límites, voy a marcar esos límites, voy a ser fiel con esos límites. Entonces, claro, pasa mucho que hay gente que coge ese miedo a la tecnología, pasa también en los procesos de transformación digital en las empresas, que hay mucha resistencia a la tecnología, mucha resistencia al cambio. Sí. Al final lo Eso desconocido... también podías considerarse, ¿no? Dentro de tecnofobia. Claro, sí, a diferentes niveles, como todo, es como las adicciones, como cualquier tipo de fobia, tiene diferentes niveles, a cada persona las cosas le afectan de una manera distinta a otra, pero hay gente que tiene verdadera aversión al cambio, que le dicen, oye, mira, vamos a empezar a trabajar así, y se echan las manos a la cabeza, o hablan mucho de es que esto me va a robar el trabajo, es que me voy a Sí, quedar sin trabajo. Entonces, claro. no. Ser reacio a alguna tecnología, aunque tú uses la tecnología de modo habitual, y ser reacio a una en concreto, ¿eso también se podría decir tecnofobia? Hombre, tefobia en realidad es esa ¿O es fobia en a la general, no? tecnología en general. Es Ah, vale, decir, vale. otra cosa es que tú tengas cierta aversión al cambio o, por ejemplo, ahora pasa mucho con eso, con la inteligencia artificial, que Sí. dicen, no, muchos copywriters, muchos programadores, es que esto me va a robar el trabajo porque de aquí a unos años... No, mira, igual es que tienes que poner el foco en donde está tu verdadero valor, que tu verdadero Claro. valor no es única y exclusivamente picar código, es que tú para eso tienes una serie de conocimientos que envuelven todo eso, es decir, tú no eres solamente una persona que escribe líneas y ya está, que al final un programador es mucho más. En el caso de un copywriter, de un autor, de cualquier persona, al final tenemos que poner el foco en aquellas habilidades que sí que nos diferencian de las tecnologías, en esas cosas que sí que nos hacen únicos. La tecnología en los niños, que además creo que lo has dicho muy bien, que no hay que prohibir, sino que educar. Porque, bueno, esto es un tema que también quiero tratar aquí en el podcast, pero siempre me gusta ir dando pinceladas en algunos anteriores. Y claro, yo una cosa que veo mucho con la tecnología en los niños es que se la damos muchas veces para que se... Vamos a decirlo así. O sea, quiero decir, es como lo típico, ¿no? De están los niños berreando, le ponen el móvil y se quedan calleicos. El chupete digital. El chupete... Ah, mira, nunca lo había escuchado. El chupete digital. Y claro, eso yo lo veo... Y a ver, yo soy programador y me encanta la tecnología y soy muy de estar con el móvil. Y claro, yo lo veo y digo, uff, a mí me daría mucha cosa. Porque claro, ya el problema es que creo, y yo en mi opinión, creo que crea un poco de adicción ya desde pequeños. Sí, verá, el problema es cuando le damos a un niño, es como si yo a un niño le doy un arma y no le enseño a usarla Claro. y lo dejo ahí a lo salvaje, pues el niño hará de eso el uso que hará y al final el teléfono es una herramienta, yo se la estoy dando al niño sin libro de instrucciones, como aquel que dice, nos creemos que son nativos digitales porque ahora claro hablamos de que este niño maneja el móvil mejor que tú que yo y este niño maneja el móvil, sí. Sí. Sabe a qué botones tocarle, pero no sabe las implicaciones que tiene. No sabe la verdadera dimensión de su uso, ni para bien ni para mal. Es decir, no sabe las oportunidades que eso tiene que ofrecerle a nivel de aprender a programar, de aprender a crear, de tener ese pensamiento computacional, por ejemplo, de saber aplicar la tecnología a sea cual sea su ganas de hacer en la vida, ni sabe tampoco las consecuencias y los peligros que tiene. Entonces, claro, soltarle a un niño ya sea cual sea su edad, porque al final dicen, no, la edad perfecta para dar un móvil, dependerá de cada niño, porque cada niño tiene un proceso madurativo y cada padre también y cada contexto es diferente. Pues a lo mejor pues yo sí que tengo ciertos conocimientos para poder educar a mi hijo en ese sentido, pero hay padres que primero necesitan formarse y tener conocimiento sobre eso, que no pasa nada por reconocer dónde están mis limitaciones. Oye, mira, pues yo, por ejemplo, con el tema del sueño del niño, yo no tenía ni idea y me formé en tema de sueño infantil porque necesitaba que mi hijo durmiese para yo dormir, porque si no, no era persona, o con la alimentación, o con todo.
forma parte del proceso del niño de aprendizaje. Y de hecho, el tema con la educación y la crianza digital es que lo mejor que podemos hacer es educar con el ejemplo. Y esto es algo en lo que eso es importante. Reflexionaba el otro día porque es verdad que ahora, por ejemplo, está muy en boga lo de el tema de las pantallas en los menores. De hecho, pues ahora se ha hecho una recogida de firmas para que no se utilice la tecnología en menores de 14 años, para que Sí, se verdad, prohíba. Sí. Se quiere legislar para eso. Y yo al final creo que eso es un poco peligroso, porque lo importante es educar y no prohibir. Yo, por ejemplo, yo personalmente he dado cursos de programación a niños, cursos de inteligencia artificial, de lingüística, de pensamiento computacional, a niños pequeños, niños de 10 años. ¿Por qué? Porque al final son habilidades que les van a venir muy bien. Y yo a mi hijo, de hecho, lo tengo clarísimo, en cuanto tenga uso de razón y tenga un poquito más de edad, que ahora mismo tiene 4 años, yo quiero que él aprenda a programar y que aprenda código y que aprenda cosas, porque al final utilizar todo eso son herramientas con las que yo le estoy dotando para su futuro, para su presente y su futuro. Pero claro, el problema es que ahora pues se habla mucho de eso, y claro, debemos tener en cuenta que yo no puedo educar si no es con el ejemplo. Es decir, los niños aprenden por repetición. Sí, es Con como todo. lo del leer, ¿no? Dices que a mi niño no lee. ¿Usted lee? Claro, No. y muchas veces nos quejamos, no, mira, es que el niño es que está todo el día con el móvil. Y tú estás igual. Tú estás El igual, niño, ¿no? Sí, sí. El niño claro, imita sí, al final. Ve claro, los lo niños aprenden normal. por imitación. Entonces, claro, no podemos regular fuera lo que no trabajamos primero dentro. Entonces, primero necesitamos nosotros mejorar nuestro uso de la tecnología para ser capaces de educar y de criar a nuestros hijos en ese sentido, y por supuesto formarnos si no tenemos conocimiento y acompañarles en el proceso. O sea, al final el secreto no es prohibirles ni retrasar al máximo, sino que cuando lo hagamos le acompañemos, no, ala, ahí lo llevas, Sí, toma un en móvil plan, por toma un Navidad, móvil y venga, el alegría. último, el último modelo, y luego cuando, oye, mira que se ha metido en páginas que no debe, oye, mira que ha colgado en redes sociales tal, oye, Sí, mira que habla por redes sociales con uno que es mayor de edad y que le ha sí. engañado. Vale, pero ¿quién le ha explicado? Claro, ¿Quién le ha enseñado? es que se está dando hostias él solo. Está Claro, aprendiendo de una forma, pero claro, es muy pequeño para ciertas cosas. claro, y al final, pero sea cual sea la edad, tú tienes que explicarle las implicaciones que tiene, y además crear un clima de confianza de, oye, mira, el móvil, esto funciona así, esto ya sea, hay que tener cuidado en redes sociales. ¿Por qué? Pues porque al final no sabes con quién estás hablando, no sabes quién va a ver ese Claro. material, no sabes esa fotografía que estás colgando, cómo puede acabar, en manos de quién puede acabar. Tienes que tener cuidado, pero ojo, no pasa nada, que si tú tienes alguna duda, algún problema, aquí estoy yo para que tú me Sí, lo puedas contar en confianza. exacto. Que por eso prohibirnos, bajo mi punto de vista, no es la solución. Claro, luego también, siguiendo un poco con este tema, creo que lo has dicho tú también, lo de hablar con desconocidos, ¿eso es grooming? Sí, Vale. Y luego también está lo del ciberbullying, que ahora también está, bueno, de moda. Ahora con todas las redes sociales, que eso es un problema, que es un poco como el teletrabajo, como lo que hemos dicho antes, que ya te lo llevas a casa. Y eso claro. es horrible para un niño de, vamos a decir, 10, ¿sabes? Lo típico. Incluso ahora creo que lo hacen hasta en el Fortnite. O sea, Sí, hacen bueno, ya bullying vía hay Fortnite. no hay límite. Al final, encima, es un poco lo que hablábamos anteriormente de que con las pantallas nos sentimos protegidos. Es decir, yo me siento protegida y mucha gente te dice, opina y escribe cosas en redes sociales con total anonimato, que se siente impune, y entonces, bueno, pues va incluso a más. Porque muchas veces en el cara a cara hay gente que se venía un poquito más abajo. Ahora, pues con el online, pues ya ahí no hay límites y las cosas que se dicen son auténticas barbaridades y se estima de manera anónima, de manera impune. ¿Qué pasa? Pues que esos son los riesgos que es importante que conozcan, sobre todo los menores. En el caso del grooming, es que quiere decir que al final tú no sabes nunca quién está detrás de un perfil, de Sí, un... Al final el grooming es que alguien, un adulto, se hace pasar por un menor sí. para Sí, para embaucar a otro menor. fotos, sí. Sí, sí, al Típico final, morenita 19 y no es morenita sí, pero 19 no es. solamente con fines sexuales, al final con fines de cualquier tipo, Claro. engañarle, Mm, dominarlo para lo que sea, incluso para robarle, que sí. se ha visto un poco de todo. Entonces, al final,
es cualquier adulto utilizando una red social, haciéndose pasar por un menor para embaucar a otro menor, ya sea para obtener datos, al final para abuso de cualquier tipo, ya sea psicológico, sexual, de lo que sea. Y luego el tema del ciberbullying es que al final ahora no hay límites. Al principio, antes pues había bullying porque es que desgraciadamente pues Y sigue habiendo bullying como tal. sigue existiendo y es algo que ya llevamos muchísimos años y desgraciadamente es difícil de controlar. Espero que algún día pues se acabe con eso, pero lleva muchísimos años. ¿Qué pasa? Que antes, pues por ejemplo, el niño que sufría bullying en el colegio tenía su refugio, su lugar seguro, pues salía del cole y llegaba a casa y bueno, pues ese ratito que estaba con su familia, pues era un ratito agradable, que estaba jugando con algún hermano si lo tenía, que tenía ese momento de descansar de toda esa... De todo, pero con eso no es como continuo. Que en realidad no descansaba, porque cuando una persona tiene ese problema y sufre bullying, es algo que le acompaña. Claro, le acompaña, sí. Pero es cierto que tenía como ese pequeño refugio. Y el problema es que ahora con las pantallas ese refugio ya es un problema gordo, sí. Ya hay gente pues que comete bullying por redes sociales, WhatsApp, por videojuegos. De hecho se crean perfiles, cuelgan fotos. Y es algo complicado porque, claro, llevarlo hasta ese extremo es difícil no tener ese momento, ese refugio, ese descanso, ese lugar seguro, porque al final tú dices, este teléfono que es mío, que está en mis manos, que estoy en mi casa con mi familia y ni aquí tengo mi refugio, entonces ¿dónde hay refugio? No hay. Y es algo que afecta muchísimo y que a nivel psicológico es muy duro. Bueno, esperemos que en un futuro podamos educar mejor en ese sentido, porque yo creo que es un tema bastante importante que se solucione, la verdad, porque que es muy duro. Además, es un tema a educar no solamente a los niños, es decir, en dotarles de recursos si lo sufren, sino también en dotarlos de conocimientos para no hacérselo sufrir a nadie. Claro. Sí, que Y eso luego, es mentalizarse. es trabajar desde los dos aspectos, porque al final no es solamente, oye, mira, si te pasa, haz esto, sino, oye, mira, no hagas esto porque esto daña a las personas. Por eso te decía, al final acompañar y enseñar las verdaderas implicaciones de, oye, que las cosas que tú dices tienen consecuencias, dañan a las personas, si tú cuelgas una fotografía comprometida a otra persona le haces daño, tú no sabes además esa fotografía en manos de quién va a caer. Y no solamente en menores, porque es que incluso, por ejemplo, el tema del ciberbullying lo vemos incluso en ambientes de adultos. Pues, por ejemplo, en los casos similar a eso es el cibermobbing y el tema del sexting, de al final de extorsionar con tema de contenido sexual. Es que al final es lo mismo, es trasladado a otras edades. Los patrones que se han seguido de acoso y de intimidación en todos los momentos de nuestra vida, pues ahora tienen un nuevo escenario que además es perfecto para eso, sobre todo si no hacemos un buen uso de él, que es el tema digital. También otro tema que, bueno, yo creo que lo conocemos mucho hoy en día, que es el tema de lo voy a decir bien, procrastinación. Que es, para la gente que no lo sepa, es el tema de perder tiempo, vamos a decir, ¿no? De que estás, pues por ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo es TikTok, de que vas pasando vídeos y no te has enterado y has perdido X tiempo, ¿no? Entonces, eso es un tema que ya sí lo hablamos aquí, que lo hablamos con María Velasco del Prado Psicólogos y me gustaría retomarlo, ¿no? Porque quiero saber cómo nos afecta a nuestra felicidad digital como tal. Claro, al final, cuando procrastinamos lo que estamos haciendo es dejar, posponer para más tarde lo que tenemos que hacer, para hacer otras cosas que a lo mejor a corto plazo pues nos generan más bienestar, o bienestar me refiero así. Sí, que nos hace sentir bien. Esa sensación de placer, por así decirlo, ¿vale? Como decir, oye, mira, sé que tengo que hacer esto para entregar este trabajo y que sé que el resultado de entregar este trabajo es que el cliente
se va a quedar contento, le voy a entregar la factura y me la va a pagar. Pero a corto plazo prefiero ponerme esta serie en Netflix porque es que, sí, justamente ahora me apetece mucho más ver el capítulo de Netflix que entregar esto. Y voy posponiendo eso que tengo que hacer. Eso pasa muchísimo ahora porque es verdad que con el tema digital tenemos muchísimas más distracciones, muchos más distractores digitales. Es decir, al final tenemos muchísimas más opciones a la hora de poner nuestra atención. Pues tengo la opción de ver las redes sociales, tengo la opción de ponerme una serie en Netflix o en la plataforma que sea, tengo la opción de meterme a buscar contenido en internet navegando de una página a otra y perderme ahí en la maraña. Pero no solamente por eso, sino que además en nuestros mecanismos cerebrales mentales han cambiado con el tema de la gratificación instantánea. Ahora estamos acostumbrados a la era de la inmediatez, a tenerlo. Lo queremos todo ya. Todo ya, todo ya. De hecho, no sé si te habrá pasado, y eso nos pasa muchísimo, de estar hablando con alguien, ¿no? ¿Y cómo se llamaba el actor de esta peli? Espérate que lo busco. Sí. Porque no somos capaces de pensar un poco más. Cualquier información consultarla en el momento. Oye, mira, va a hacer... oye, ¿y cómo habrá resultado este partido, este deporte que me gusta? Pues lo voy a mirar en el momento. Tenemos esa necesidad de inmediatez con todo. Con que nos respondan un WhatsApp, con que nos respondan un email, con saber la información que... Entonces, claro, al estar acostumbrados a esa inmediatez, ya no somos capaces, hemos desentrenado habilidades como, por ejemplo, la constancia y la paciencia. Porque, claro, no somos nada. Hoy en día yo creo que nadie es paciente ya. Claro, entonces nos pasa mucho, por ejemplo, con los proyectos. A mí es algo que me pasaba muchísimo. Ahora no, ahora yo sí que es verdad que me planifico muchísimo mejor en ese sentido, pero a mí me pasaba, oye, mira, pues este proyecto me da pereza y además, pues si voy a tener que tardar 2 meses en terminarlo, hasta dentro de 2 meses no lo tengo acabado, me da pereza, bueno, ya me pondré, como además tengo plazo, ya lo haré. Al final acabas el día antes, sin dormir, con la taza de café terminándolo. ¿Por qué? Pues porque algo más corto, como estar en redes sociales, me provoca placer y me hace sentir bien en ese momento. No tengo que esperar. Y ahora nos pasa muchísimo. Posponemos las cosas porque no tenemos entrenada esa habilidad del posponer esa gratificación y de esperar. Porque hay cosas que necesitan su tiempo y que hay que esperarlas y que hay que ser constante y esperar y tener un poco de paciencia. Además que yo creo que lo que comentamos en su día es que, a ver, esto malo en sí no es decir, tampoco hay que demonizarlo como tal, porque, a ver, que lo típico, ¿no? Que en un descanso estés ahí mirando, no pasa nada. El problema es cuando esto lo hacemos mucho durante el día, pues yo qué sé, o incluso si se alarga mucho, ¿no? Lo típico, yo creo que nos ha pasado mucho de estar focalizado con una cosa, te entretienes con otra que no es importante y ahí te tiras. Claro. Quiero decir que lo digo porque muchas veces yo he visto en muchos sitios que esto se demoniza, ¿no? Como, no, tienes que ser 100% productivo. No, a ver, no nos pasemos tampoco. Es decir, no es malo, porque dices esta palabra y es como horrible. No es malo, pero también hay que tener ese equilibrio que estamos hablando aquí con el tema de la felicidad digital. Es decir, está bien, pero, oye, no te pases, básicamente. Este es el mensaje. Al final es encontrar ese equilibrio y saber que, bueno, que hay una parte que, pero como todo en la vida, que oye, que también el tener un pequeño premio no pasa nada, pero que tienes que seguir trabajando habilidades como la constancia y como el tesón y el esfuerzo y la paciencia, porque y la responsabilidad también, porque puede ser que te estés haciendo algo importante y lo estés dejando por algo que es una chorrada. Claro, pero muchas veces nos pasa de manera inconsciente que decimos, es que no tengo tiempo. Eso pasa muchísimo con los cambios de hábito ahora que estamos a principios de año. A principios de año, no, mira, es que me gustaría formarme a hacer este curso, pero es que no tengo tiempo. O es que quiero hacer esto, pero es que no tengo tiempo. Y al final te pasas y dices, bueno, vale, ¿y cuánto estuviste en Netflix la última semana? Exacto. ¿Cuánto has jugado tal videojuego? ¿Cuánto has estado...? ¿Cuánto has estado en Instagram mirando fotos o haciendo X? Exactamente. De hecho, claro, ahora ya es más fácil responder a esa pregunta porque casi todos los móviles y los ordenadores traen esto de tiempo de uso, de bienestar digital, y te analizan cuánto tiempo has estado en cada cosa. Métete ahí, que te echan las manos a la cabeza, que tú dices, ostras. A mí, yo lo tengo, sí.
Claro, pero yo lo tengo, pero muchas veces no me metía. Yo nunca me metía y lo tenía activado, pero. Y Mm, cuando me metí, porque al final dicen que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, ya que claro. tenemos esa cifra, métete, Mm, míralo. O sea, por curiosidad, entra hoy en tu teléfono y mira a ver cuánto tiempo estuviste la semana pasada en las distintas aplicaciones. Que mm, te vas a llevar una bofeta de realidad porque la mayoría de las veces no somos conscientes de cuánto tiempo se nos va a ir. Y claro. decimos, oye, mira, es que me encantaría tener tiempo para hacer esto. El tiempo Sí. está ahí. El Y tema es si, en que lo y si estás lo vas empleando. sumando, decir, joder, pues mira, entre una cosa y hora, entre una cosa y otra, al día, pues a lo mejor estoy en una hora en redes sociales. Entre un Mm, rato y otro y otro. Joder, digo, pues esa hora lo podía usar para otra cosa. Quiero claro. decir. Algo que, quiero decir, yo qué sé, pues salir a correr, o estar con mi pareja, o hacer lo que sea. Es decir, O otra aburrirte. cosa. O aburrirte también, que yo sé, eso también es bueno, que eso es lo que hemos dicho. Que aburrirse también es Reivindico bueno. el aburrimiento, porque es verdad que sobre todo a mí me pasa cuando tengo que hacer cosas creativas que necesito aburrirme, porque es que si no me aburro, llega un Sí. momento que tengo el cerebro tan saturado que no soy capaz de crear. Mm, Esto nos pasa mucho, por ejemplo, cuando a lo mejor a mí me ha pasado muchas veces programando, que me quedaba mm. bloqueada, que no sabía por qué fallaba un código, me duchaba y en ese momento en el que estaba en la ducha con el agua que te inhibes de todo, decía, ostras, si es aquí, iba a la pantalla, miraba y efectivamente faltaba Sí, un punto y eso coma en nos la ha línea pasado de. todo. Y claro, porque necesitamos poner la mente un poco en blanco y Mm. aburrirnos. Y con el tema de la desconexión digital, esto, digamos, es factible hoy en día porque, como hemos dicho, con todas las tecnologías que tenemos, con lo rodeado que estamos para cada cosa, ya sea para entretenimiento, para trabajo, ¿podemos llegar a tener esa desconexión digital como tal? Sí, pero que al final la pregunta es, ¿la quiero llegar a tener? Claro, es que ese es el tema. Es que claro, el tema es, la necesito, lo quiero, me hace Mm, falta y ahí cambia la perspectiva. Como poder, claro que se puede, es como lo que hablábamos de las horas, o sea, yo no puedo formarme porque no tengo tiempo y ahora me doy cuenta de que he estado 8 horas en Instagram durante una semana. Oye, pues si de esas 8 horas, 5 las estuviese formándome, pues ya hubiese acabado un máster. claro. Pues Mm, esto es igual, al final el tema de la desconexión digital es posible, por supuesto, si tú tomas conciencia de que quieres hacerlo, te pones una serie de pautas y las cumples. O sea, yo antes era incapaz de apagar el móvil, de ponerlo, ahora me lo pongo muchísimo en modo avión. Y yo me pongo a trabajar y es verdad que hay clientes que lo entienden más, clientes que lo entienden menos, personas que lo entienden más, personas que lo entienden menos. Es que te he escrito un WhatsApp y no me has contestado. Ya es que en ese momento yo estaba enfocada en otra cosa. claro. Es que no te llegan mis WhatsApp ya porque estoy en modo avión. Si es que yo me Mm, lo pongo en modo avión y me da igual 8500. Y si no, pues ahora con el cole del niño me lo pongo en modo no molestar. Solamente me saltan las 4 llamadas que yo tengo puestas para que me salten y ya está. Pero al final forma parte de cuál es tu mm, nivel de compromiso con eso. O sea, para ti es importante desconectar y tener una relación saludable con la tecnología porque sabes que te está pasando factura. mm. Al final, claro que es posible hacerlo. Ahora, si no consideras que tengas un problema, no estás comprometido con eso, al final es imposible, pero como con todo, es como lo del ejercicio. Yo puedo correrme una carrera de 5 kilómetros o una media maratón. Si estoy verdaderamente comprometida, entreno, lo hago bien, me cuido y voy a entrenar cuando tengo que ir y a lo mejor pues busco ayuda profesional si la necesito, pues Mm, la correré. Ahora, desde mi casa diciendo me encantaría correr una maratón, mirando la tele y viendo claro. una película, pues no. Claro, del dicho al hecho hay Claro, al mucho. final va a depender del nivel de compromiso. Claro. Opciones todas las del mundo. Igualmente es algo que, por ejemplo, ahora se habla de la ley de desconexión digital en los trabajos, por ejemplo. Mm, Pero vuelvo a lo que hablábamos antes. Está muy bien que se legisle, que se regule. La empresa puede regular eso, puede tener protocolos para poner límites, pero si tú no pones límites, nadie los va a claro. poner por ti. Y es que esto, yo lo que me pasa mucho con esto de la desconexión digital es que lo veo muchas veces postureo. Es decir, es muy, ay, me tengo que desconectar, pero tú si te cojo el móvil y te lo dejo fuera de la habitación y estás así 3 horas, ¿tú podrías? Es que ese es el tema, porque muchas veces lo decimos muy en plan de, no, es por mi salud. Digo, sí, sí, pero tú podrías, o sea,
¿tú eres consciente de que si yo te tengo el teléfono, te lo escondo, vas a estar pidiendo, oye, ¿dónde está? Oye, ¿dónde está? A ver si me van a llamar. Claro, que es que creo que a veces es mucho postureo en ese sentido. De todos modos, también te digo una cosa, es que es a lo que estamos acostumbrados. Mm. Los cambios de hábitos cuestan, el Cuestan, primer cuestan. tiempo cuesta, porque al final el tema es que estamos muy habituados a hacer cierto uso de la tecnología, Mm. a contestar el tema de la inmediatez a la hora de la respuesta de los mensajes, el tema de la inmediatez a la hora de tener acceso a la información. Entonces el cambio cuesta, al principio cuesta, y esto no es lo que te decía antes, no es flor de un Mm. día. A mí al principio me costaba el ver los WhatsApp y no contestarlos y marcarme yo un horario, luego trabajar ya no solamente en no contestarlos, sino en no verlos. Es decir, Mm. yo hay momentos en los que no consulto el email. Yo me he quitado el email yo por ejemplo los fines de semana no entro al email de trabajo, salvo que yo esté trabajando. Es decir, que yo es verdad que hay que buscar el equilibrio, que no pasa nada, que tampoco se trata de Claro, decir, aquí que hay súper momentos estricto. también de, oye, que es que tenemos que sacar un producto o algo Claro, así, o y incluso oye, por propia organización, cuando tú eres claro. emprendedor o teletrabajas y tu empresa te lo permite y trabajas por objetivo, tú te organizas un poco tu tiempo. Yo, pues, por ejemplo, aunque como norma no trabajo los fines de semana, pues, por ejemplo, si he tenido que hacer algo puntual y esa semana, pues, me ha pasado teniendo mi hijo malo, oye, pues mira, durante la semana no he podido trabajar, el fin de semana mis padres me han echado una mano con el niño, pues yo he aprovechado y he trabajado. Mm. ¿Vale? Claro. Pero por norma general no lo hago. Yo soy celosa de mi tiempo en ese sentido. Pero es verdad que cuesta cambiar porque al final es cambiar algo que lo tenemos muy, muy Sí, metido. lo tenemos ya muy metido. Y es que ese es el tema, no nos damos Es cuenta. como el que deja de fumar o el que deja de comer comida basura o el Mm. que empieza a hacer deporte. Si tú no has hecho deporte en tu vida y no te has movido nunca a la silla, al principio te va a costar, y es cierto que no puedes empezar de la noche a la mañana me corro maratones y levanto Mm. mancuernas de 30 kilos porque el segundo día vas a dejarlo. Claro. Entonces se trata de ir poquito a poco y de ir incorporando hábitos que vayan mejorando nuestro día a día, aunque sea simplemente, oye, mira, esta media hora Sí. de o bajo a tirar la basura y me Mm. doy un paseo por la manzana y tal, sin móvil, sin nada, Mm. y ese es mi ratito de desconectar, como lo que decía de la chica que iba al coworking y Sí. ese paseo le servía a Claro. veces ir incorporando cositas pequeñas. Sí, que es que muchas veces pensamos que la desconexión digital es nada. Es decir, pueden ser ratitos. Es decir, oye, Claro, hábitos pequeños, ¿no? De decir, oye, es lo que decimos, equilibrio. Es decir, no claro, al es final no desconectarse, pero tampoco estar como un ermitaño. Claro. hablan de esto del detox digital, esto como la dieta, es que igual al final Joder. que la nutrición. El detox digital y te estás un fin de semana entero sin móvil y sin pantalla y sin nada y si desconectas y te desinstalas todo. Habrá gente a la que eso le venga bien Claro. y habrá Pero porque gente en la esté que gente muy utilice. saturada también. Claro, Mm. pero tú tienes que saber y decir, bueno, es que no hacen falta grandes hazañas para cambiar. A veces Claro. es simplemente buscar ese ratito, decir, mira, yo si estoy viendo una serie, estoy viendo la serie, no estoy viendo la serie y mirando el móvil, que eso nos pasa Sí, muchísimo, nos ¿vale? Pues pasa mucho. estoy viendo una serie o una película, pues voy a disfrutar de eso que estoy haciendo en lugar de estar a dos pantallas. O Mm. estoy leyendo un libro, no voy a tener el móvil al lado para consultar cualquier dato que se me ocurra. O estoy dando este paseo y buscar esos ratitos. Ratitos, que a veces pues hay gente que puede sacar más tiempo, gente que puede sacar menos, gente a la que le viene mejor hacerlo de una manera o de otra. Pero muchas veces pequeños cambios son los que pueden marcar la diferencia. Mm. Y el tema del FOMO, que lo hemos comentado antes, que era como miedo a perderse algo, ¿no? Lo hemos Sí, dicho. el miedo a quedarse fuera, el fear of missing out. Sí. Esto, ¿cómo lo podemos, digamos, combatir como tal? Al final, sobre todo es tener claro que no hay nada tan urgente, ni tan importante, ni tan Mm. esencial que no pueda esperar. Eso es lo primero. Luego también tener claro que no podemos ser el perejil de toda la salsa, es decir, no podemos Mm. estar en todo, ni podemos saberlo todo, Sí. ni estar en todos los araos, porque al final el FOMO que existe ahora es como lo de cuando antes daban una fiesta y estaba todo el mundo hablando de esa fiesta o de ese concierto y tú no habías podido ir porque no tenías para Mm. pagarte la entrada.
Sí. y estabas como, jope, me lo he perdido todo. Es lo mismo, el principio es el mismo, al final es el sentirte desplazado. El problema con esto es que afecta muchísimo también a la autoestima. Vemos muchas cosas en redes sociales y querer encajar siempre es muy complicado. Aparte de muy complicado, es que es insostenible. Y tenemos que tener claro no solamente que no podemos estar al día de todo y saberlo todo y cumplir esos estándares, sino también tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que desarrollar una visión crítica, porque muchas veces esos estándares que vemos no son reales. No, claro, eso también es verdad. Es Sí. que nos pasa mucho que nos comparamos con ciertas cosas que vemos en internet, en redes sociales sobre todo, y no podemos compararnos porque eso es una parte minúscula de una realidad muy amplia. Pues, por ejemplo, vemos esas casas súper ordenadas, esa gente que tiene un despacho chulísimo con un ordenador, un último modelo, esa gente que tiene unos viajes idílicos, que dice que factura 6 cifras trabajando 1 hora desde la playa de Bali. Vamos a ver, es probable, a lo mejor hay gente que lo haga, Sí. pero ¿cuánto ha tenido que trabajar para llegar hasta ahí? Me estoy comparando con una versión ahora mínima, estoy viendo una parte mínima. Probable que esa gente pues también haya estado muchas horas currando. Y nos pasa con el FOMO eso, que tenemos que trabajar la visión crítica y la autoestima para saber que no siempre vamos a encajar en esos estándares, que esos estándares que nosotros creemos que son estándares muchas veces no son tan estándares y son una parte mínima de la realidad de muchas otras personas. Y aparte que tenemos que ser lo suficientemente autocríticos con nosotros también para valorar lo que hacemos nosotros y no necesitar encajar en todo. Última pregunta, ya que hemos hablado de todo esto, del tema de si estamos perdiendo el control o de si estamos aislados, el bumping, el fabbing, todo esto. Al final, me gustaría dar una reflexión final sobre el tema de la felicidad digital. ¿Estamos en el buen camino de esa felicidad digital? Como sociedad me refiero. ¿O qué podemos hacer para, digamos, aumentar o tener nuestra felicidad digital? Esto entiendo que también dependerá mucho de cada uno, obviamente. Al final es cierto que en lo colectivo está empezando a haber más nivel de conciencia con el tema, y eso es importante. Es decir, cada vez hay más preocupación colectiva por la relación que tenemos con la tecnología. Eso ya es un paso y está bien. Ahora, ojo, cuidado. Está bien tener esa preocupación, pero lo que hay que hacer es ocuparse, no preocuparse. Sí, Es eso es decir, importante, sí. Porque ahora es vamos a tener otra cosa en la cabeza de, ay, es que estoy mucho con el teléfono. No, tranquilo. claro, al final, bueno, primero saber que cada persona es un mundo, cada empresa es un mundo, cada negocio es un mundo y hay que tratarla como lo que es. Pero está muy bien estar preocupado, pero no sirve de nada si no te ocupas, si no desarrollas medidas concretas, si no trazas un plan y lo sigues, si no analizas verdaderamente tu caso, porque claro, aquí hablamos mucho de no, pantallas, tecnología, como lo que hablábamos de los niños en la tecnología en el aula. Oye, ¿por qué la vamos a quitar de todo del aula? Es que los niños aprender a programar les ayuda también a despertar un montón de habilidades que son necesarias para ellos. Claro, a lo Tampoco mejor no vamos a... necesitas tenerlo en todo, es decir, a lo mejor puede haber Claro, asignaturas que digas, oye, pues mira, aquí sí y aquí no, por vamos a ejemplo. encontrar el equilibrio al final, pero sí que es cierto que sobre todo yo lo que veo ahí importante es que sí que hay un cambio de conciencia, que se está empezando a hablar mucho de tema de bienestar digital, se está hablando mucho, ahí existe esa preocupación, pero creo que nos falta pasar de la preocupación a la Sí, ocupación. Es decir, vale, sí, ya somos conscientes de que la tecnología mal empleada puede tener muchas consecuencias. Sí, ya sabemos la parte nociva de la tecnología, vale, ahora qué vamos a hacer con esto. claro, hay que pasar un poco ya a la acción, por así decirlo. Efectivamente, a mí es que siempre me ha parecido igual y por eso te decía lo del libro, que al final que tiene esos materiales de parte práctica, es que teorizar está estupendamente, pero si no pasas a la acción no Claro, sirve es, absolutamente es nada. ahogarte tú solo, es decir, Sí, claro. claro, yo puedo estar aquí diciendo, jo, es que de verdad, es que, claro, sí, cuando me pasó, es que mira, es que he perdido la vista porque no desconecto, porque no descanso, sí, y puedo lamentarme toda la vida porque no desconecto y no descanso, pero, vale, aquí qué tengo que hacer, Claro. me voy a remangar, a ver qué tengo que hacer, ¿dónde está el problema? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pequeño paso puedo dar hoy? Y mañana
y al otro y ocuparnos verdaderamente, no solamente tomar conciencia, sino una vez que somos conscientes, decidir y tomar acción y qué es lo que vamos a hacer con eso. Vale, pues yo por mi parte no tengo ya más preguntas. No sé si tú quieres comentar algo más. No, la verdad que nada, eso ha sido un placer Nos hemos charlar. enrollado bien, ¿eh? Creo que nos ha dado... Es verdad que es un tema que ahora hay muchísima conciencia, que se está debatiendo muchísimo, pero al final, sobre todo, son pequeñas cosas que parece que necesitamos grandes acciones como todo, Sí. pero como todo en la vida. Parece que tenemos que cambiar todo el modelo. Tenemos las grandes metas, pero nos pasa con todo, incluso en el ascenso profesional, con ganar dinero, y siempre queremos llegar aquí, pero es que para llegar aquí tengo que ir subiendo escaloncitos y ir poco a poco. Entonces, yo creo que es algo que como sociedad debemos enfocar. Y de empresas ya ni te digo, porque es que al final las empresas es algo que tienen que trabajar muchísimo, porque parece una tontería, pero tiene muchísimo retorno. Porque las personas felices es que al final rinden hacen más. Claro, producen más. Y que están mejor y no se querrán ir porque están felices. Ese tipo y al de cosas. final, cuando es lo que te decía, nos tenemos que aburrir, nos tenemos que descansar, porque al final cuando estamos descansados y felices es que vivimos mejor. Pues con eso nos vamos a quedar. Y antes de acabar, que es una cosa que siempre hago en el canal, es de recomendarme a alguien para que venga aquí al canal. Puede ser algo a nivel tecnológico, directa o indirectamente. O sea, alguien que digas, ostras, pues estaría bien que vinieras aquí al Control Meet. Pues mira, hablando un poco del tema de las pantallas en los niños, y creo que es algo que es muy importante, sí que te recomendaría a algunas personas que yo sigo, que me gusta mucho el enfoque que tienen, que trabajan mucho en esa parte de educar y criar en lo digital y no en prohibir, que por ejemplo es María Zavala, está también Laura Cuesta, y luego en Instagram lo puedes buscar como Crianza Digital, si no me equivoco. Te lo comentaré también y te mandaré los enlaces. Que hace también un contenido muy interesante para el tema de la educación de los niños a nivel digital. Pero sobre todo esas tres personas me gusta mucho el enfoque que tienen, porque hablan desde la educación y la crianza y no la prohibición. Y creo que es algo muy interesante. Pues ese tema es un tema que además que quiero tratar. Estoy buscando gente, así que mira, una cosa que me va a ayudar. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Nos hemos enrollado bien, pero oye, yo creo que ha sido bastante productivo. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias a ti, Miriam, sobre todo. Y nada más, pues nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Hasta luego, muchas gracias, un placer.